Asuntos de Hermanas, Creciendo por Estudio y por Fe, presenta la serie Una historia de resiliencia y fe. Capítulo 5, Crecimiento de la Iglesia en la ciudad de Oaxaca e hijos pequeños. Buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí grabando este episodio de la serie. Es el último episodio de esta parte, de esta temporada, de esta parte de la historia de nuestro padre Valentín Cruz. Gracias por estar aquí, papá. Gracias, Lili, por estar con nosotros. Y vamos a empezar entonces con todo, ¿no? Que eso es lo interesante de esta parte de la vida, ¿no? Que ya nos incluye a todos nosotros y nuestros recuerdos de nuestra familia y de esa temporada. Entonces, ¿cómo es que se sintió, ¿no? Poco a poco convertirte en un padre de cuatro pequeños, ¿no? No fue ¿cómo te sentiste de tenerlos? Bueno, primeramente, cuando tú naciste, ya platicamos un poquito. Cuando nació Cinta, el saber que iba a ser niña, me puso muy feliz porque ibas a tener una compañerita, una amiga, alguien con crecer, y eso fue maravilloso, ¿no? Cuando ustedes dos, todavía cuando nació Cinta, yo era obispo, pero cuando ya nació Josué, yo era consejero de la estaca. Uh-huh. Posteriormente, cuando nace Jairo, en el 88 más o menos, yo ya era el presidente de la estaca. Entonces, cuando yo era el obispo, al principio, cuando me fui llamado, también iba a la universidad. Era muy complicado, como ustedes preguntan, ser padre de 4 niños pequeños. Sí. Complicado sobre todo porque yo iba a la escuela, a la universidad, trabajaba, llamamiento, la familia. Prácticamente era un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche que yo no estaba en la casa, todos los días. Realmente gracias a tu mamá, la labor que hizo ella con ustedes, para que se lograron muchas cosas importantes. Yo casi no participé mucho porque me la pasaba todo el tiempo fuera de casa. Los sábados los dedicaba yo a la familia y los domingos a la iglesia. Al darme cuenta que las cosas no funcionaban así, que la iglesia requería más tiempo y ustedes, decidí dejar la universidad. Entonces dejé la escuela porque la familia no la podía dejar, el trabajo No. tampoco, y mi llamamiento le di prioridad a mi llamamiento y a la universidad. Entonces de esa manera pude estar más con un tiempo con ustedes, porque mi horario en esos tiempos era 6 de la mañana a la escuela, a las 8 estaba yo en el trabajo, a las 3 salía y me iba a la universidad otra vez, salía yo 9 10 de la noche, y había que estudiar un poco, ¿no? Entonces, no tenía tiempo casi. Cuando llego a la universidad, pues, tuve tiempo en la mañana y toda la tarde más para dedicarle un poquito a ustedes y un poco más a la iglesia, el llamamiento. Ya. Fue Yo- la labor más importante la hizo tu mamá, ¿no? sí. Yo desde siempre fui el malo de la película, porque llegaba yo a poner orden, a poner límites, a poner reglas, tratar de que las cosas fueran mejor, ¿no? Ya, pero Pero te digo que iba a comentarte, digo, antes que le sigas, que tengo recuerdos yo de esa época. Digo, a lo mejor son muy vagos, ¿no? Porque estaba yo muy chiquita, pero yo sí recuerdo que llegabas en la noche y que nos hacías como que jugabas con nosotros o luchitas, ¿no? O a veces cosas así como nos poníamos te ponías a hacer de caballito y nos dabas una vuelta de caballito así en tu espalda, nos subíamos todos y o uno por uno y nos dabas una vuelta por toda la alfombra ahí en la sala, ¿no? O sea, esos son los recuerdos que yo tengo de esa época. O sea, digo, estaba yo chiquita, pero todavía me acuerdo, ¿no? Que sí me acuerdo de haberte visto. O sea, no es como que estabas totalmente fuera de esos recuerdos, aunque estuvieras tan ocupado. Yo sí tengo esos recuerdos de esa época. sí, trataba yo de aprovecharlo cuando estaba en casa, de estar con ustedes, jugar un poquito, ¿no? Mm. Y atenderlos. La labor más, como digo, más fuerte la hacía tu mamá. Pero sí, yo estaba pendiente de lo que ustedes necesitaran en todos los sentidos, ¿no? Pero tu mamá era la que, para ella era difícil también porque ella trabajaba en ese tiempo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, tú, sobre todo, y Cinti, un tiempo estaban con mi mamá, las dejábamos ahí, con su abuela, durante la mañana, otro tiempo empezamos a buscar
muchachas de la colonia que las cuidaran, sobre todo a Josué y a Jairo, ¿no? Les tocó Ah, un joven, ya, porque mi mamá falleció cuando Josué recién había nacido. Porque o sea, digo, me acuerdo de Cintia y yo de haber ido a la casa de mi abuela, de que nos diera de comer, jugábamos ahí con nuestros primos, porque no éramos los únicos que estaban ahí, ¿no? ¿A quién teníamos, Cintia? Teníamos a Naye, Y a a Omar. Omar, y jugábamos los tres, jugábamos afuera, me acuerdo del baño, ¿no? Todavía me acuerdo, o sea, todavía vivían en esa casita que tenía 3, 4 cuartitos nada más, y Sí, el patiecito y el bañito que estaba afuera, ¿no? Ah, pero me acuerdo de que mi abuela era de esas es que nos digo, nos sentaba a comer y me acuerdo que ponía a Cintia con 3 sillas para que no se saliera porque le gustaba escaparse porque no quería comer, ¿no? Entonces siempre la tenía ahí, entre 3 sillas agarrada y sí la hacía comer, o sea, la hacía comer a Cinti, aunque en esa época era así como que, ¿no? Le daba por llorar y no por no querer comer, ¿no? Y por cosas así, pero era muy paciente con ella. Pues yo me acuerdo sí, poco de esa época. Sí me acuerdo de mi abuela, sí me acuerdo de haber estado cerca de ella, de que me encerraba en las sillas. No lo veía ella, no lo recuerdo como algo negativo, sino como No, no, algo no. agradable, porque no lo hacía como para que llorara más, sino simplemente para mostrarme, ¿no? A ver, el enfoque está aquí, ¿no? La comida, ¿no? Entonces, no, y siempre con mucho amor, nunca de otra forma. Y me acuerdo de mis primos, o sea, tengo como flachazos de mis primos, pero Ujú. no son recuerdos muy profundos, o sea, son realmente como nada más como escenarios o escenas así pequeñas. sí. Con Cintia, en el caso de Cintia, me acuerdo que era difícil darle de comer. Yo tenía que hacerlo con ella con el avioncito y, Ya. hijos, complicado para hacer Mm. que Cintia comiera. Pero yo recuerdo que tenía la paciencia para que ella comiera y le dedicaba yo tiempo a Cintia porque era un poquito difícil para su alimentación y luego lloraba mucho, ¿no? Sí. Conclusión, hoy que he estudiado mucho de ese tema, conclusión, yo era una niña de altas, una bebé y niña de altas necesidades, Sí. ¿sí? Lo que fue mi hijo mayor, lo que fue es mi hijo chiquito, ¿no? Niños de altas necesidades que tienen necesidades sensoriales complejas y necesidades, en general, ¿no? Difíciles de satisfacer y que no cualquier padre y madre tienen la paciencia, no es difícil, o sea, es un niño, un pequeño así es complejo, entonces no tan fácil tienes la paciencia, no tan fácil tienes la calma para poder llevar a cabo la crianza de un niño con esas características. Gracias, padre, por tenerme paciencia, gracias a mi abuela que me tuvo paciencia, gracias a mi otra abuela que me tuvo paciencia, ¿no? Porque al final creo que eso ayudó mucho, ¿no? El estar hasta cierto punto cerca de mis abuelas, ¿no? Y que tú estuvieras ahí, ¿no? Que a mi mamá, yo sé, ella siempre me ha dicho, no, es que yo no sabía qué hacer contigo, eso me ha dicho mamá mucho, ¿no? En esos años, o sea, dice, no sé qué hacer contigo, no sabía, todo el tiempo estabas llorando, ¿no? Ya. Y qué difícil, o sea, yo que lo he vivido como mamá, qué difícil es, ¿no? Esa sensación de, ¿qué hago con este niño que no para de llorar, ¿no? Sí, sí, pero recuerdo también que la pasábamos bien y luego platicábamos mucho de cómo tenían que comportarse en la capilla. Yo me acuerdo que les explicaba, les instruía, les decía, yo sabía que no iba a estar con ustedes porque yo iba a estar arriba, Ujú. pero Tomás tuvo la habilidad de poder estar con ustedes, ¿no? Sin que fueran tan desastrosas. Eran algo, pero no tanto. Las podíamos más o menos controlar, Sí, ¿no? fíjate que yo sí recuerdo a mi abuela, tu mamá, como en el día a día, ¿no? O sea, sí puedo pensar que ella estaba con nosotros en el día a día. Mi otra abuela, la mamá de mi mamá, trabajaba todavía en esos años. Entonces, pero los domingos ella tenía el día libre y los domingos iba con nosotros a la capilla. Entonces, era mi mamá, mi abuela y nosotros, ¿no? Sentados junto a ellas. Ya. Sí, porque yo siempre andaba en asignaciones, ¿no? Todo el tiempo.
Y los domingos no te veíamos, o sea, yo sí recuerdo los domingos, a menos que estuvieras presidiendo alguna cosa en nuestro barrio. Entonces, si venías al barrio, entonces te veíamos ahí arriba, ¿no? Pero yo no recuerdo hasta yo que fue que como hasta los 12 años, yo creo que Cuando nos fuimos a vivir estuvieras, a Tuxtla. ajá, que te sentaras con nosotros. Ya. Y ni tanto cuando nos fuimos a Tuxtla, porque O sea, ni todo el tiempo, pero por lo menos Era en más seguido, ocasiones, era más seguido, ¿no? así sí, porque es. cuando llegaron a Tuxtla, me llevaron de consejero de la misión y tenía que Sí, viajar a ramas, distritos. sí, sí, me acuerdo también de eso. Pero bueno, ya íbamos contigo, ¿no? Algunos A lugares, algunos algunas lugares, asignaciones, te ya, acompañábamos a veces. ya. Y cuando estabas ahí, pues te sentabas con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, tú me tienes a mí, luego nace Josué, que yo sé que ustedes estaban muy felices de que Josué naciera, que para ustedes fue como también algo muy especial que naciera Josué. Y Bueno, no sé si quieras contar un poco de eso. cuando nace cuando va a nacer Josué, poco antes, ¿no? Bueno, cuando recién se embarazó tu mamá, estuvimos en el templo. Tal vez un poquito antes, cuando nos fuimos a sellar, estabas tú y Cintia, Lili y Cintia, ¿no? Y recuerdo muy bien, con vestidas de blanco, se veían hermosas. Para mí fue Ujú. algo impactante y fue lo más bello que recuerdo, ¿no? Verlas a ustedes dos en el altar, junto con su mamá. Fue maravilloso esa ocasión, esa Sí. ordenanza. Sí, porque cuando ustedes se casaron no había templos en México, o sea, el templo más cercano estaba en Arizona, ¿no? En Mesa. Así es. Entonces, ¿cuándo fue en el 83 que fue la inauguración del templo en la Ciudad de México, Sí, la dedicación. la dedicación? Entonces nosotros nos sellamos, ¿qué año ¿En el fue? 84 o en el 85? 85. 84. Mm, ok. Pero Cintia entonces era una bebé. Sí, era muy pequeña. No creo que se acuerde, Cintia. Pues según ella que sí, pero ya ves. Tengo una imagen, a lo mejor implantada, ¿no? Una memoria implantada, o sea, que quiere decir que alguien te contó y entonces como que crees que estuviste ahí o crees que recuerdas, ¿no? Esa es una memoria Ya. implantada, pero puede ser que sea una memoria que llegó, o sea, que sí de verdad tuve, ¿no? No sé, o sea, la verdad es que no sé, pero lo que sí sé es que la memoria solamente es ver como una imagen, ¿no? De nosotros cuatro, como de blanco, ¿no? Es como una imagen, como una foto, así, ¿no? Y Entonces, posteriormente, cuando se embaraza tu mamá de Josué, vamos al templo, como íbamos con las excursiones, cada 3 meses más o menos a la Ciudad de México. Eh, Recuerdo que estábamos en el templo, estábamos en el salón celestial, yo oré con tu mamá para que Josué fuera un niño. No sabíamos qué iba a ser, porque decíamos, ya tenemos la parejita de niñas, necesitamos tener un varón. Y yo, con toda la certeza, sentí que el Padre me reveló que iba a ser varón. Yo tenía la seguridad. Cuando salimos del templo, él ya no va a ser un niño. Cuando ya se hizo el estudio de ultrasonido, pues sí era un niño, ¿no? Como dice tu mamá, cuando vino Jairo, ya no se importaba mucho porque ya había dos niñas y un niño. Ya si era niña o niño, pues no era tan deseoso de exactamente el género, ¿no? Afortunadamente el Señor nos bendijo con otro niño para tener las dos parejas, ¿no? Eh, Que pudieran convivir. sí. Es como la fortuna y la desgracia de tener hermanas mayores. Y creo que para mis hermanos siempre ha sido que pues tienen como tres mamás, ¿no? Sí, más o Entonces, menos. pero bueno, siempre ha sido padre porque yo creo que Cintia es mi mejor amiga y Josué y Jairo también son mejores amigos, ¿no? Entonces esa parte siempre se va bonita tener una persona con la que tienes esa conexión. sí. Sí, para mí era complicado, la verdad, pero siempre me ha encantado estar en casa con ustedes, ¿no? Pero sí era complicado por los llamamientos durante el tiempo que ustedes nacieron hasta inicio de la adolescencia, siempre estuve muy ocupado. Bueno, casi todo el tiempo, ¿no? Toda la vida he estado muy ocupado.
con los llamamientos, el trabajo. Y también con el trabajo fui muy obsesivo, tal vez, dar mucho tiempo, más de lo que debía yo con los llamamientos. Yo sí me acuerdo de que tú hayas estado con Sí, nosotros, o sea, sí me sí, acuerdo, sí, ¿no? papi. Y la verdad es que, no sé, o sea, no tengo un recuerdo negativo de esa época. Yo creo que entre nosotros cuatro también nos jugábamos mucho, nos reíamos mucho entre nosotros, disfrutábamos mucho los espacios que teníamos, los tiempos que teníamos para jugar. Y yo sé que ese tiempo ha de haber sido bien pesado para mamá, porque cuatro hijos chiquitos ha de haber sido súper cansado, súper pesado. Lili y yo éramos súper, o sea, somos muy cercanas en edad, o sea, realmente, Lili me lleva creo que 1 año 5 meses, o sea, es realmente bien poquito, exactamente, ¿no? Las dos somos del 27. Entonces, Sí. Son años entonces 5 meses. Sí. Es bien poquito, imagínate un bebecito, una bebecita de 1 año 5 meses y luego otra bebecita, o sea, se me hace, y luego de altas necesidades, pues más, o sea. Y a los 2 años otro, y a los 2 años otro. Yo tengo esta memoria de con mi madre de ir caminando. Estábamos de vacaciones y me acuerdo que mi madre de repente dijo, vamos a ir a todos los museos y vamos a ir a no sé dónde. Nada más nos agarró a los cuatro y ahí nos llevaba. Y luego yo agarro a mis hijos y vamos a ir a alguna parte yo sola con los tres y de repente como que me entra yo, ¿qué voy a hacer con estos tres? O sea, de repente me entra así como que necesito a alguien que venga conmigo, necesito ayuda, porque, sobre todo cuando estaban más chiquitos, porque de repente así como, ya me cansé, quiero agua, quiero ir al baño, y tú así como, no tengo 20 manos, ¿no? Y o sea, ¿cómo le hacía? Qué bárbara, qué energía, ¿no? Sí, mamá tiene mucha energía. Tenía 6 años cuando nació Jairo, más o menos. Sí, Imagínate, 6, 4, 2 y 0, para jalar con esos 4, sí. era complicado. Ahorita estaba haciendo memoria, me vino a la mente, ¿se acuerdan arriba de la sala que no estaba terminado bien, pero ya estaba echado y todo? Ujú. Era un cuarto grandote. Ujú. Recuerdo que hay unos colchonetas o cobijas y era donde hacíamos el caballito y jugábamos las Oh, luchitas, sí, me acuerdo. Ese era el lugar de juegos, me acuerdo. sí. Arriba de el cuartote que estaba arriba de las. Sí, ¿Sí se ese acuerdan? cuarto, sí, ese era nuestro cuarto de juegos y era bastante grande, entonces Sí, es jugábamos grande. todo tipo de cosas ahí, nos aventábamos, o sea, no sé si saben, pero nos aventábamos De los de los roperos. roperos, nos subíamos del ropero, nos aventábamos del ropero con las colchonetas y con los colchones que estaban ahí. ¿Cómo no nos matamos? No, Luego, me acuerdo que Josué se metía abajo del colchón y saltábamos sobre él, ¿no? Pobrecito, daba vueltas igual. no. Eran Y cosas cuando estaban divertidas. colando la parte de arriba, ¿te acuerdas que había una cosa de arena abajo en el ese? Me acuerdo de que Josué y yo nos aventábamos del segundo piso A y la arena. caíamos en la arena. Ahorita digo, Y o sea, ese era nuestro juego, o sea, bajábamos, subíamos arriba, nos aventábamos a la arena y luego ya, no, digo, no lo hacíamos todo el día, pero sí lo hacíamos unas 3, 4 veces, ¿no? Pues, ¿cómo no los matamos? Dije no yo. sé, no, pero atrás también en la casa estaba un árbol y mi abuelito nos puso un columpio. También teníamos un columpio ahí atrás donde jugábamos, ¿no? También. Entonces sí, o sea, la pasábamos bien, o sea, por eso les digo, o sea, nosotros entre nosotros la pasábamos bien y aprendimos a inventar muchas cosas porque no teníamos tantos juguetes. Yo le digo a mis hijos, es que yo no teníamos tantos juguetes, no necesariamente porque no pudieran comprarnos o tal, aparte no existían tantos juguetes como ahora, pero había los suficientes juguetes y las suficientes cosas para jugar. Entonces lo que hacíamos eran sillones que estaban ahí, que ya estaban un poco más viejos, los hacíamos como carrozas o nos subíamos o inventábamos como fuertes, ¿no? Y lugares así para jugar. Oh, me acuerdo de que Josué tenía una colección de carritos, yo creo que como unos 20, 30 carritos, ¿no? De esos de los Hot Wheels. Y hacíamos ciudades con cajitas de medicina y con lo que encontrábamos ahí, ¿no? Con cualquier cosa, ¿no? Y agarrábamos y hacíamos parques, hacíamos donde se iban a lavar los carros, hacíamos que o sea, nos inventábamos nuestras propias ciudad para los carritos, ¿no? Cosas así, ¿no? Sí, Cosas así. y la verdad es que sí, pasamos muchos tiempos jugando en ese cuarto de juegos precisamente
horas y horas y horas. No sé ni a qué horas hacíamos tarea, porque la verdad es que no recuerdo haber hecho tarea, pero sí recuerdo haber jugado ahí muchas veces. Y Pero, entonces, bueno, no estaban en la escuela para hacer tareas, eran kinder o no, algo. pero Sí, yo estuve todavía hasta los 9, Lili estuvo todavía hasta los 11, hasta el, ahí, hasta el quinto grado estuve yo en sí, Oaxaca. Sí. así Sí, es. Así que no, sí, sí, cierto. digo, sí debíamos haber hecho tarea, ¿no? En algún momento. Pero bueno, Sí, pregunta, padre. Entonces, ya que tenías 4 hijos y que decides, o sea, esto siempre es una parte de la historia que no recordaba, pero que sí nos habías dicho, que tú estabas entre la escuela, tu trabajo, la familia, tu llamamiento, y entre estas 4 cosas tan importantes, las 4, decides dejar la escuela porque definitivamente no te da tiempo. O sea, puedo entenderlo, o sea, es muy absorbente la escuela, sobre todo si estás estudiando en una escuela, digamos, como no sé si era nocturna, donde ibas o cómo era, pero los formatos de las escuelas regulares, pues son muy pesados. Entonces, pues no tienes casi horas, ¿no? Ni para hacer tarea, ni para estudiar, ni para dedicarte a otras cosas. Entonces llega un punto en el que dices, pues que es lo menos, ¿no? Lo menos importante, por así llamarlo, y decides dejar la escuela. Y creo que fue una decisión muy, muy valiente de tu parte. No sé si yo hubiera tomado esa decisión estando en tu lugar, no lo sé, digo, probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Pero ¿cómo hoy por hoy, después de tantos años, qué piensas en cuanto a esa decisión? que hice lo correcto. Miren, no soy el único. Yo conozco, tengo varios amigos que nos tocó vivir una experiencia similar y eran los tiempos de la iglesia donde no había mucho liderismo y las personas que estaban dispuestas a servir tenían que sacrificar a veces la escuela, sobre todo si no tenía uno los recursos, ¿no? Tal vez hay otros compañeros que padres tenían recursos y podían ayudarles con sus negocios o otras cosas y les podían dar tiempo sin ningún problema. Pero en el caso de nosotros que teníamos que tener un trabajo, éramos asalariados, había dos cosas que no podías dejar de hacer, la familia y el trabajo. Sí. Entonces, tenías solamente una opción, llamamiento o escuela. Y ahí estaba la disyuntiva, ¿qué decido? Entonces, ¿qué era lo más importante para mí? Era servir al Señor. Entonces decidí seguir, aceptar el llamamiento de obispo y hacerlo y dejar la escuela para más adelante. Y no me arrepiento, porque el Señor siempre me ha bendecido, ¿no? Ha sido muy generoso conmigo. Ahora, hablando de los juguetes que decía Cintia, yo creo que la época más bonita de un niño, claro, cada tiempo es diferente y cada tiempo tiene su importancia. No había tantos juguetes, pero cuando tú no tienes tantas cosas hechas o fabricadas, te permite crear más imaginación, desarrollar la imaginación y buscar cosas con las que puedes jugar, crear, imaginarte, soñar. Y eso yo creo que fue parte de lo que les pasó a ustedes, ¿no? Es una vida, para mí, si me preguntan, yo siempre he querido que ustedes tuvieran una infancia feliz, dentro de las limitaciones tal vez, dentro de algunas cosas que hacían falta, ¿no? Pero yo puedo decir que fueron felices esa etapa de su niñez, ¿no? Ya. Para nosotros, incluso yo pienso, no los necesitábamos, o sea, o sea, yo de No, verdad siento que no eran necesarios en el momento que ya crecimos más y que ya nos compraste pelotas y patines y bicicletas y otro tipo de recursos para expandir, digamos, esa parte. Creo que, creo que también fueron cosas muy buenas para tener, pero los juguetes siento, siendo muy honesta, que nunca fueron algo necesario, ¿sí? No, obviamente tuvimos uno que otro juguete, tampoco es como 0 juguetes, pero uno que otro juguete no, no siento que no necesitábamos más. ¿Tú qué piensas, Lili? No sé, o sea, con lo que teníamos, la verdad es que nos la pasábamos muy bien. Y ¿no? Y teníamos buenos amigos, digo, y siempre hubo forma de entretenernos nosotros 4, ¿no? Tuvimos donde ir a jugar siempre, ¿no? Y teníamos, a mí la casa de Oaxaca siempre se me hizo enorme, ¿no? Ahora que la visito, ya no se me hace tan grande, ¿no? Pero cuando era una chiquita era un espacio enorme para jugar. Inventábamos nuestras obras de teatro, salíamos y hacíamos pasteles de lodo, ¿no? Jugábamos Con la afuera arena. con la arena, ¿no? Siempre había cosas que hacer y la verdad es que no pudieron quejarnos porque nos la pasábamos bien. otra cosa que
A mí me preocupaba es que tuvieran su piano para que aprendieran música desde pequeños y les compré siempre cosas de deportivas porque soñaba y me quedé frustrado tener puros hijos pero bueno, no era su afición para ustedes tan fuerte, a Para pesar de que tuvo. nosotras, para nosotras dos no tanto, yo creo que la verdad es eso. Pero pues mis hermanos sí, a mis hermanos sí les gustaba jugar de todo, ¿no? No. Y Sí, aún así, o sea, yo así que a la fuerza aprendí a jugar básquet y hasta la fecha lo agradezco, ¿no? sí, a mí me gusta mucho el básquet. De hecho, si yo pudiera entrar a una liga o por lo menos un equipo de básquet, lo haría. O sea, siendo muy honesta, no es complicado. O sea, aquí los espacios, los tiempos, las distancias. No juego tan bien como mamá, nunca he jugado al nivel que mamá juega, pero sí me gusta jugar. O sea, sí es algo que disfruto, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad en los torneos de la iglesia y todo, siempre he disfrutado jugar vóley y básquetbol, ¿no? Mucho. Ahorita me acordé cuando Cintia no era también tan quietecita. Me acuerdo ahí en la capilla de Santa Rosa, una vez que no se quedaba brincando y se cayó y se pegó en la frente. Sí, sí me La acuerdo. banqueta. Se le Fue hizo un tremendo un de ese chichoncito, pues, tamaño. chichón. Parecía que tenía dos cabezas. Entonces, por eso, Sí, me acuerdo de ese día. Cintia estaba no, caminando ahí En una bardita. en una bardita de la capilla de Santa Rosa. No le calculó bien y va para abajo. Uy, en la cabeza. No, hombre. yo, Nunca he visto un chipote tan grande a nadie. Le he visto un yo chipote tampoco. tan grande. ¿Sabes? No, era así grandísimo, yo me acuerdo, sí me Sí, ya. acuerdo. Y me acuerdo que sí, siempre por andar jugando. Y te digo, ahorita que lo mencionan, o sea, el procesamiento sensorial era algo que yo necesitaba, ¿no? O sea, esos movimientos, estar subiendo y bajando ciertos lugares, ¿no? Ahorita que veo a mis hijos como la necesidad que tienen a veces de hacer ciertas cosas. Hoy, por ejemplo, el bebé se subía, se bajaba, se subía, se bajaba y se aventaba al piso y otra vez, y daba 2 pasos y se tiraba otra vez al piso y yo así con cara de, ¿Qué a hace ver, este? paciencia. Sí. ¿No? La- También, lo que me acuerdo, creo que es la vez que he sentido más angustia en mi vida. No, tal vez no se los platiqué, pero fue terrible para mí. La vez que yo me comprometí por ustedes a la escuela, porque siempre iba tu mamá, y yo sí, y se me olvidó, ¿no? Como no tenía el hábito, La la costumbre, costumbre. cuando llego a la casa y me pregunta tu mamá, ¿y las niñas? Las niñas, ya había pasado creo 1 hora, 2 horas. Yo salí corriendo, sentía que me moría, y fui a la escuela y ahí estaban sentaditas en la banca, las dos. Pues ¿Sí se sí, acuerdan? sí, me sí. acuerdo. Sí, porque desde chiquitas siempre nos dijiste, no se muevan, ¿no? No se muevan de aquí. Yo, o sea, aquí las recogen, ustedes no caminan solas a su casa y no vivíamos muy lejos de la Pues, la casa, o verdad es sea, que sí sabíamos cómo regresar a la casa. sí, O sea, sí nos hubiéramos podido hubiéramos ir, sí. podido ir caminando, pero mi papá nos dijo, o sea, no se vayan, aquí se esperan y ahí estábamos en la escuela, que era salimos a la 1, salimos a la 1, 2 de la tarde, por A la ahí. una. A la 1, y ahí estábamos ya creo como a las 3 de la tarde y todavía estábamos ahí sentados en la banqueta. Es dentro de la escuela, no nos sacaron. Pero estaban Ahí todos los niños del turno de la tarde, recuerdo que ya habían entrado los de la tarde y Ya, nosotros ahí esperando todavía. sí. se me sale el corazón. Sí, me acuerdo muy bien, porque te acuerdas de ahorita que estuvimos esperando y todavía platicábamos, ¿qué hacemos? No, pues papá nos dijo que nos quedemos siempre esperar. Y Sí, así, y las dos así como, bueno, está bien, esperaremos, ¿no? Hasta eso sí, éramos obedientes, no pueden decir que sí. no. Sí, sí. Ok, padre. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Cuáles son tus mejores tips para ser papá de bebés y niños pequeños? Hablamos de ahorita, en otro momento hablaremos de adolescentes. No será para esta temporada de esta serie, pero sí tendremos esa plática. Pero hoy quiero que te enfoques en niños pequeños, bebés, niños así chiquitos, ¿no? Preescolares. ¿Qué puedes decirle a otros papás que nos escuchan, a otras mamás que nos escuchan? ¿Cuáles serían tus mejores tips? Una cosa es que uno sea partícipe de la crianza en todos los sentidos, por ejemplo, desde bañarlos, tener la oportunidad de alimentarlos, de cambiarlos. Yo recuerdo que generalmente con los 4 yo le decía a tu mamá que en la noche no se levantara y yo los atendía si lloraban. Yo me levantaba y veía si tenían Mm. la ropa mojada. Y generalmente no era problema de comida, porque tu mamá les daba de comer bien, ¿no? Antes de dormirse. Pero a veces despertaban y yo los atendía.
Entonces yo creo que es un tip importante que todos los papás puedan involucrarse en la crianza desde, como les decía, alimentación, aseo, baño, abrazarlos, besarlos, decirles que los ama uno, decirles qué tan importante y sagrados son para uno. Yo creo que son parte de la crianza, ¿no? La otra es hablarles, aunque uno piense que no te entienden, aunque uno piense que no te escuchan, hay que hacerlo, hay que decirles, hay que enseñarles. Ya más grandecitos, enseñarles a hablar, que se comporten, estar pendiente cuando empiezan a caminar, sostenerse, darles seguridad en la cuestión motriz, para que ellos se sientan seguros y confíen en ti, ¿no? Yo creo que otra cosa, aún cuando sean pequeños, eso de hablar con los hijos nunca hay que dejarlo, desde que nacen hasta que son viejos, hay que hablar con ellos siempre, comunicarse con ellos. Yo trataba de hacerlo con ustedes y creo que yo recuerdo que las mejores charlas que yo he tenido en mi vida ha sido con los cuatro, porque con los cuatro yo hablaba, ¿no? Yo recuerdo podía mencionar algunas cosas que cada uno, por ejemplo, me acuerdo de ti, Cintia, que cuando andaban chicos detrás de ti me decías, ¿qué piensas, papá? Me acuerdo de algunos chicos que te decían, No, no, omitamos nombres, ajá. yo te decía, mira, si quieres salir, pues sal, pero va a pasar esto con él, es así, es inmaduro, es un pruébalo por ti misma, ¿no? Y era bonito, bonito, más que chavos eran, era platicar. Con Lili siempre me llevé de bromas. Lili tiene un sentido del humor diferente que los otros tres. Me Aguanto entendía, más. me aguantaba más, entendía mi humor sarcástico, mi humor negro a veces, ella lo agarraba la onda, ¿no? Entonces con Lili podía bromear, con Lili podía hablar de mi manera de hacer bromas, de hacer Mira que los entonces, otros sí tres tenía, sí se ponían a llorar, no sí, aguantaban nada. con Josué y Cairo también platicábamos más de deportes, de otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darles tiempo también para desarrollar, darse cuenta de sus talentos. A mí me preocupaba mucho que ustedes aprendieran la música, que aprendieran a bailar, que aprendieran la poesía, el teatro y los deportes. Y que también, yo recuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo les decía, a mí no me interesa tanto que sean de dieces, que tengan buenas calificaciones, sí, pero no de dieces. Disfruten de la vida. Venimos a ser felices, no venimos a hacer otras cosas, ¿no? Entonces a mí no me quitaba el sueño si sacaban 9, si sacaban 8, o algunos padres que quieren que 10, ¿no? Yo es mi manera muy personal, puedo que yo esté equivocado, pero yo creo que los hijos tenemos que encaminarlos, más que ser estudiantes de 10, hay que enseñarle hábitos de lectura, que aprendan a leer mucho, que aprendan a razonar, reflexionar, que no aprendan las cosas nada más de memoria, porque sí, sino analicen, sean un poquito más racionales, sin perder lo emotivo, ¿no? Sin perder los Pensadores sentimientos. críticos. Sí, entonces yo creo que son partes importantes y jugar con darles tiempo. Eso no hay excusas, aun cuando estés muy ocupado, aun cuando tengas muchas tareas, muchas responsabilidades, hay que darse el tiempo para platicar, pero también para jugar, para estar, para caminar. Cuando empiezas a crecer, y como dices, será otro tema, la adolescencia, cuando empiezan a romper el corazón, cuando te empiezan a gustar las chicas, cuando las niñas en este caso tienen sus cambios hormonales, también hay que hablar con ellas. Yo recuerdo también esa parte que para muchos puede ser un tabú, lo platicamos más yo con ustedes que tal vez tu mamá con ustedes, ¿no? Ah, Entonces, yo creo que también todas las cosas tenemos que explicar a los hijos, los cambios que vendrán en tu cuerpo, hablarles sin temor de las cosas de la creación, cómo se reproducen el género humano. No, no hay que tener temor, hay que hacerlo con sabiduría, con respeto, con reverencia, pero hay que ser directos, ¿no? No, no, ocultar las cosas,
no hacerlo como un misterio o algo así. Tenemos que enseñar a los hijos. Yo creo que ahora yo les podría, tal vez yo no lo hice. Hay dos cosas que me arrepiento mucho, no, que no, tal vez hay más que no hice. Bueno, tres tal vez. Una de ellas es que debía haberlos puesto a trabajar desde niños, ¿sí? Haberlos puesto a trabajar, no en un empleo formal, enseñarles a vender alguna cosa, darles más responsabilidades en casa o fuera de casa, para que tuvieran más idea de lo que es la vida. La otra es darles una educación financiera, cómo usar el dinero correctamente, cómo tener una visión para prosperar en la vida, cómo tener una visión de ser emprendedor, tener una visión del futuro, la cuestión financiera o económica. Y la otra, que yo creo que a mí me faltó hacerlos que participaran, es acampar y montañas. Yo subí muchas montañas cuando fui joven, pero se me olvidó hacerlo con ustedes, llevarlos a subir a las montañas, a cerros, cruzar ríos, quedarnos en el campo, disfrutar más de la naturaleza. Cierto que los llevé a pasear a muchos lados, conocieron muchos lugares, pero no les hice que se esforzaran por cargar una maleta de comida, por armar una tienda de campaña, por sobrevivir en la intemperie, por ciertas cosas que yo hice y que no les hice que lo hicieran ustedes. Creo que son cosas que hay que enseñar a los hijos, ¿no? Ujú. Contemplar las creaciones de Dios, un amanecer en la montaña, en un río, en un desierto, que yo sí lo hice, pero se me pasó a enseñarles a ustedes, ¿no? No sé, te dirían unas cosas que yo les hago. Y no descuidar los estudios. Cuando digo leer es parte de su cuestión académica, pero la lectura, yo si tuviera oportunidad otra vez lo haría, tú y Cintia leen bastante. No sé si Josué y Jairo lo hagan, Sí, pero Josué sí hubiera, lee mucho para investigación de Sí, de Josué su... lee mucha historia, mucha creo que Ujú. Jairo lectura. también. Debo decir que de todas las cosas que estás diciendo, yo creo que todas esas cosas eventualmente todos las aprendimos. ¿Sí me entiendes? A lo mejor no somos buenos en todas esas, ¿no? Pero creo que de alguna forma la vida y las circunstancias y de alguna forma como que todos aprendimos a tener esas experiencias o a crear ciertos hábitos, ¿no? Que son como esos. A lo mejor, yo creo que sí, una cosa que a lo mejor sí hubiera sido buena para nosotros, que a lo mejor hasta esta fecha me cuesta trabajo, es tener cierta estructura y cierta disciplina cuando viene a hacer cosas no puedo decir, hoy voy a limpiar este cuarto y lo voy a organizar y esto y lo hago, ¿no? Siempre como que encuentro una forma de zafarme, de hacer trabajo en la casa, ¿no? Y yo creo que eso es de las cosas que más me cuesta, o Sí, sea, honestamente, que puede ser parte de mi ADHD también, ¿no? neurodivergencia, sí. Sí. Y es que, siendo muy honesto, creo que nosotros nos encanta aprender a los cuatro y estudiar. O sea, sí tenemos un amor por el aprendizaje, nada más que de lo que nos gusta, ¿no? O sea, somos como muy selectivos en lo que estudiamos, y así como de lo que nos gusta, nos podemos ir y leer muchísimo de eso, ¿no? Entonces, creo que sí te disfrutamos el aprendizaje, disfrutamos las cosas. Creo que una educación financiera es importante. Creo que si los niños aprenden desde chicos a tener eso, es bueno. También es bueno que nuestros hijos aprendan el trabajo desde jóvenes, a pagar su diezmo desde jóvenes, a aprender esas cosas. Lili y yo lo tuvimos, o sea, yo sí creo que Lili y yo trabajamos desde muy jóvenes, desde podríamos decir, 13 años más o menos. Entonces, yo no creo que Lili y yo no trabajamos desde chicas, o sea, 13 años es buena edad para empezar a trabajar y trabajamos todos esos años hasta ya, para siempre, ¿no? Sí, sí. Y, y también creo que, que el campismo, a mí me gusta acampar. Creo que parte de lo que hicimos con eso fue el estar en los scouts y también el campamento que hacíamos con hombres y mujeres jóvenes que se hicieron campamentos o se hacían campamentos. Y bueno, Josué yo creo que acampa cada rato y vive de andar en las montañas, ¿no? Bueno, no tantas montañas ahí en la península, pero por lo menos en la naturaleza, sí.
Entonces, la realidad es que creo que aunque no tuvimos tal vez como un enfoque en estas cosas, sí tuvimos un aprendizaje en ello. Así que creo que sí lo tuvimos, padre. Y creo que todas las cosas que mencionaste son buenísimas. Hablas del vínculo, hablas de mucho vínculo desde muy chiquitos. Hablas de cargar a tus bebés, de hacerles caso cuando lloran, de no dejarlos solos, de acompañarlos en sus procesos de crecimiento, tanto biológicos como académicos. Hablas de jugar con tus hijos, hablas de escucharlos, hablas de caminar con ellos y educarlos y enseñarles y mostrarles. Y me encanta esto que dices, que también como adaptar tu crianza a cada hijo, ¿no? Que en inglés lo llaman goodness of fit, que básicamente es como tú como padre adaptar tu crianza a cada hijo de acuerdo a lo que cada hijo necesita. Y tú lo hiciste maravillosamente. O sea, la verdad es que yo no conozco a alguien, yo personalmente, que tuviera tanta sensibilidad para poder ubicar, a ver, con esta hija sí puedo hacer este tipo de chistes, con esta hija no tanto, con este hijo tengo que hablar más de esto, con este hijo necesito enseñarle más esto, como de manera natural y esa sabiduría que tú siempre has tenido, pudiste llegar a cada uno de diferente manera y de acuerdo a nuestra personalidad, nuestras necesidades. Y yo creo que ha sido un muy buen padre para nosotros. Sí, sí, siempre lo ha sido y te agradezco. Bueno, yo en mi corazón te agradezco mucho. Yo sé que él quiere decir algo, le voy a dar despacio. No, estoy de acuerdo contigo, definitivamente. O sea, yo creo que mi papá es una cosa, es sabio y siempre ha encontrado la forma de llegarnos a cada uno en lo que necesitamos y darnos los consejos que necesitamos cuando los hemos necesitado, ¿no? Es verdad que trabajó mucho y yo creo que sí tuvimos cierta, a lo mejor, no, como que no, falta de estructura, por lo mismo, porque siempre cuando él estaba teníamos cierta estructura y cuando no, entonces cambiaba nuestra estructura y no había mucha consistencia en ese aspecto. O sea, si hay una cosa que tuvimos creciendo, a lo mejor fue inconsistencia en cuanto a estructura, ¿no? Entonces, somos un poco desestructurados de naturaleza, entonces, sin nada eso, pero yo creo que de lo demás realmente no hay nada que quejarse ahí. Sí, yo quería que tuvieran a las cosas equilibradas. Yo me preocupaba porque conocieran del arte, y estoy hablando de danza, de música, de historia, los llevé a conocer muchos lados para que tuvieran una cultura general, pero me preocupaba también porque leyeran, conocieran y estudiaran lo que a ustedes les gustaba, no era lo que a mí me gustaba. Si yo hubiera escogido, si yo les hubiera inducido a hacer lo que a mí me gustaba, seguramente no serían lo que son. Les hubiera obligado a estudiar medicina, les hubiera obligado a estudiar el resto de odontología, ingenierías, otras cosas, ¿no? Pero como yo también era medio dado a las humanidades, pues a mí me encantaba cuando ustedes decidieron estudiar lo que decidieron, se me hacía fabuloso, ¿no? Y finalmente yo creo que la música, aunque no se volvieron unos expertos, les ha servido mucho a todos a los cuatro. Saber otro idioma, las cosas, tal vez algunas que yo no pude hacer en mi propia vida por cuestiones económicas y otras razones, pero yo quería que ustedes las tuvieran, ¿no? Y no decidir por ustedes, sino que ustedes decidieran lo que querían ser, ¿no? Pero hay una cosa que, para terminar tal vez con esto, es, unas cosas yo no les decía cómo hacerlas, simplemente los llevaba a que vieran cómo se hacía. Les pongo un ejemplo. Muchos yo veo cómo batallan para que sus hijos vayan a la misión. Yo con tus hermanos nunca les dije que tenían que ir a la misión. Siempre invitaba a los misioneros a la casa a comer, platicábamos de la misión, les platicaba de mis experiencias de la misión, les mostraba mis fotos, mi historia, la misión, y ellos sabían que tenían, cuando cumplieron la edad, los dos sabían que tenían que ir a una misión. Con ustedes yo nunca les dije nada porque pues era decisión de ustedes. Si hubieran dicho quiero ir, les hubiera apoyado, ¿no? Pero tus hermanos sí sabían que tenían que ir. Hablando de los diezmos, yo recuerdo que tampoco les dije paguen sus diezmos nunca, o muy pocas veces se los enseñé, pero cuando era el ajuste anual, siempre iban conmigo a la entrevista con el obispo, le oían que su padre pagaba su diezmo íntegro,
Entonces, ¿qué mejor enseñanza? Si cada año íbamos a esa entrevista, ustedes sabían que yo pagaba mi diezmo, ¿no? Así que si ustedes no pagan sus diezmos porque no quieren, pero yo estoy seguro que los cuatro lo hacen, ¿no? Pues no hay. Es una de las maneras de enseñar a los hijos las cosas. No necesariamente, a veces cometemos el error que cuando el hijo tiene 17 años, queremos que vaya a la misión, se prepare, y el hijo ya no quiere. Otra parte fue el seminario. Yo les platicaba también de mi vida de seminario, como maestro de seminario. Tu madre había sido mi alumna, y por sí solos fueron convirtiendo en este programa. Y si hay alguien que ama el seminario, está un convertido del seminario, para los jóvenes de la iglesia soy yo, ¿no? Siempre he amado ese programa como pocos otros de la juventud, ¿no? Ya. Entonces yo creo que es una de las maneras de educar y enseñar a tus hijos que vean que haces las cosas, ¿no? Así es. El Y eso fue, ejemplo. Sí, El es tan ejemplo es base. importante. Es tan importante. Por eso es que cuando yo trabajo con mamás, con papás, es como uno de los temas que siempre llega, ¿no? Es, pero ¿cómo ayudo a que sean respetuosos? ¿Cómo ayudo a que sean calmados emocionalmente hablando? ¿No? Y hablando de estos temas más emocionales o más, digo, pues es que tienen que hacerlo ustedes primero. O sea, si ustedes no saben manejar sus emociones, ¿cómo esperamos que nuestros hijos sepan manejar, no? O sea, ¿cómo, si ustedes no hacen ciertas cosas, no hablan con respeto, pues ellos no van a hablar con respeto? O sea, muchas de las cosas que nosotros necesitamos hacer como madres, como padres, es lograr adquirir esas habilidades que a lo mejor no tenemos, ¿no? Por ejemplo, si ya me cuesta pagar un diezmo, trabajo pagar un diezmo, pues necesito trabajar en eso para que mi hijo eventualmente lo pueda hacer. Si me cuesta trabajar con la obra misional, ¿no? De mi barrio, por ejemplo, y es algo con lo que estoy batallando, pues entonces trabajar en eso para que entonces mis hijos también lo vean como algo que les importa, ¿no? Y Ya. creo que eso, hay muchas oportunidades de crecer, tanto en principios del Evangelio como en nuestro carácter o en nuestra forma de ser, para que nuestros hijos vayan viendo a través de nuestro ejemplo de lo que nosotros somos, que siempre va a hablar muchísimo más lo que somos que nuestras palabras o que un sermón o que algo que queramos decirles, ¿no? Siempre nuestra actitud, nuestra forma de ser habla más fuerte. Creo que tenía yo había una chica que conozco que me decía, ay, no, yo, o sea, ella no era activa en la iglesia, pero me decía, no, yo voy a llevar a mis hijos porque creo que la iglesia es importante para ellos. Los voy a llevar todos los domingos y luego ya regreso a recogerlos cuando terminen con y siempre le decía, hija, es que tú no le puedes pedir a un niño que haga cosas que tú no estás dispuesta a hacer. Entonces, si tú no vas a ir a la capilla, si tú no vas a hacer las cosas que tú quieres que ellos hagan, no lo van a hacer. Les va a entrar por uno, les va a salir por el otro. Y no vas a tener con qué decirles, es que esto es es lo correcto, esto es lo mejor para ustedes. Entonces, ¿por qué no lo haces tú? O sea, es así de simple, ¿no? Sí. sí, fíjese, yo recuerdo, uno a veces dice, ¿cómo es que nosotros, mi madre, por ejemplo, solamente sabía leer y escribir, creo que fue un año o dos a la escuela, pero yo recuerdo la sobremesa, imagínate ahí 7 chamacos, sola la mujer, pero siempre hacíamos, nunca dejó de hacer sobremesa, cada que íbamos a comer o desayunar, empezaba, hijos, sean honrados, sean obedientes, digan por favor, gracias, con permiso, buenas noches, hasta luego. No toquen las cosas que no son de ustedes, no tomen nada, respeten a los demás, respeten a sus abuelos, a sus padres. Pero era todos los días, lávense las manos, eh, tomen la cuchara, no, no sorban la sopa con la cuchara. Y te instruía, y era de toda la vida, ¿no? Yo siempre he preguntado, ¿dónde aprendió? ¿Quién sabe? No lo sé, no lo sé. ¿Dónde aprendió a cocinar tan rico? Tampoco lo sé. ¿Dónde aprendió a curar a niños? Tampoco lo sé. ¿Dónde se, pero aprendimos que ella era paciente, trabajadora, amorosa, responsable, todo fiel, todas las cosas. Entonces lo vimos en mi madre, a pesar que a veces había cosas un poquito fuera de lugar, a veces cuando estaba mi padre, pero aún así era un hombre que también nos dio ejemplos buenos. El trabajo, la lectura. Si de alguien yo me aprendí tal vez el gusto por la lectura y la poesía,
Los corridos fue por mi padre. Él que escribió muchos corridos, muchos poemas, tiene una letra bellísima, una ortografía perfecta casi, y solamente había estudiado 4 años, no cuarto año. Sin embargo, era un hombre muy letrado. Todo lo que estaba por escrito, periódico, revista, lo que fuera, él seguramente la había leído toda. Era un hombre muy estudioso en ese sentido. Entonces yo creo que eso marcó mi vida de alguna manera, ¿no? Y yo quería algo para ustedes, todavía mejor que eso, ¿no? Ujú. Gracias, gracias, padre, por compartir con nosotros. Y fíjate que hay algo que siempre se quedó conmigo de lo que nos decías constantemente y una cosa que siempre nos recordabas de manera constante era que querías que tuviéramos una buena relación de hermanos, que tú siempre querías que nosotros nos lleváramos bien entre nosotros. Y era algo que constantemente nos repetías y que lo hacías con un corazón de verdad, o sea, como abrías tu corazón a decir, es que sus hermanos son importantes, ámense entre ustedes, cuídense entre ustedes, quiéranse entre ustedes. O sea, siempre, esa enseñanza creo que es una de las enseñanzas más fuertes que siempre nos dabas, ¿sí? Y eso sabes que es una enseñanza que es algo que yo les digo a mis hijos todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes se tienen unos a los otros, ¿no? Sean compasivos con ustedes, sean amorosos, no se burlen de ustedes, o sea, sean buenos hermanos, ¿no? Digo, siempre hay carrilla entre hermanos, ¿no? Porque pues es parte de, pero al mismo tiempo es como cuando sepan apoyarse el uno al otro, ¿no? Sepan ser buenos, pero se los digo porque yo toda la vida te escuché decirlo y porque sé lo importante que es, ¿no? Sí, Sí, otra cosa, fíjense, otra cosa interesante es que nosotros vivimos una situación difícil económicamente. Sin embargo, yo veía que mi mamá a veces le daba de comer a la gente. Yo decía, apenas para nosotros, ¿por qué? Pero ella generosa, ayudaba al más necesitado que yo creo que ella decía, yo tengo más que esta persona, le voy a dar lo que tengo. Aunque uno a veces no entendía, o sea, a nosotros nos falta, ¿no? Pero no nos faltaba, nos daba lo que necesitábamos. Entonces yo creo que yo recuerdo a ustedes también les decía, cuando llegue un hermano, no importa su condición, invítenlo a pasar, ofrezcan una fruta, vaso de agua, alguna cosa, ¿no? Pero siempre hay que ser generosos. Eso hay que enseñar a los hijos también, a que sean generosos. Nosotros llegamos al punto en el que tú fuiste obispo, luego fuiste consejero, ya nos dijiste, y luego fuiste presidente de estaca. En Oaxaca, la primera estaca que se crea, hasta donde yo entiendo, el primer presidente de estaca era este hermano Bengoa, que él era ¿de dónde? Pero él se llama Osiel Magdaleno Bengoa Vargas. Él es de Tulancingo Hidalgo Ok, y su esposa es de Baluz Bravo. Ella es de Poza Rica, Veracruz. de Veracruz, ella. Ok, entonces yo sé que ellos, o sea, él fue el primer presidente de estaca de Oaxaca, en la primera estaca, ¿no? Que se formó. Luego él se va de Oaxaca y llaman al presidente Ábalos, ¿no? Así es. No, él es de la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México. Ok, y después de que él se va, entonces llaman a ti como presidente. Sí, así es. Entonces, nos estabas diciendo que, o sea, yo entiendo que tú eres el primer presidente oaxaqueño en Oaxaca, y nos estabas diciendo que antes de ti habían llamado a otro presidente de estaca oaxaqueño, pero en otro lugar. ¿Nos cuentas un poquito? Bueno, hay un hermano que se llama José Méndez Zulic. Él tiene un hermano, no sé si todavía viva, que se llama, bueno, no recuerdo el nombre, pero es Méndez Zulic. Él es de aquí, de Oaxaca, desde luego, pero él se fue a vivir a otro lugar y terminó viviendo en Tijuana. Cuando organizan la estaca de Tijuana, no quiero ser tan precisarlo, pero creo que es el primer presidente de estaca en Tijuana y él era de aquí, de Oaxaca. Yo puedo decirte que el segundo presidente de oaxaqueño fui yo, pero ya había habido uno, ¿no? No aquí en Oaxaca, pero en otro lado. Ok, y entonces tú eres el primer oaxaqueño en Oaxaca, siendo el presidente de estaca. Todavía era una estaca cuando tú eres llamado como presidente, ¿correcto? Así, sí.
¿Cómo se sintió eso? Bueno, yo no, sentí algo tan especial porque no pensaba en eso, ¿no? Mm. Tal vez los hermanos, tal vez sí, porque ellos tenían mucho cariño por mí. Y una de las razones es porque pues era yo de aquí, pero también había crecido en la rama. Todos los Sí. hermanos me conocían, tan así que cuando yo fui presidente de Estaca y cuando era consejero de la Estaca, solamente la gente adulta me decía presidente. Todos los jóvenes, poquito mayores que yo, de mi edad o más jóvenes, siempre me dijeron Valentín, nunca me dijeron presidente. Yo sé que para muchos puede hacer falta de respeto por la investidura, por el cargo, por el manto. Sin embargo, pues todos los muchachos eran mis amigos. A veces se llegaban a la oficina, tocaban, me decía, Valentín, ¿puedo pasar contigo? ¿Hablar? Sí, pasa. A veces llegaban y tocaban, Valentín, te vengo a retar un 21 de básquetbol, lo echamos de Chesco. Si no tenía muy ocupado este momento, de sale, me quitaba la corbata y así con zapatos, nos íbamos a la cancha y jugábamos. Pero yo era su amigo de todos los muchachos, de la mayoría hasta la fecha. Ya soy casi un viejito y me los encuentro jóvenes pero ya no tan jóvenes, ¿verdad? De 60, 45 años, y todavía me dicen, Valentín, ¿cómo estás? Y su papá los regañaba por decir, este es el presidente, ¿no? Pero así me trataban. Entonces yo creo que había mucho cariño con la gente de toda la estaca por mí, ¿no? Sí. Entonces, no pensé tanto porque fuera oaxaqueño, simplemente había mucha identificación entre ellos y yo, ¿no? La gente. Tenían una historia, ¿no? Tenían una historia, te conocían. Y yo creo que eso tenía mucho que ver con ese cariño, con todo Sí, esto. pero suena como padrísimo, ¿no? O sea, digo, yo he tenido muchos presidentes de estaca, pero no recuerdo ninguno con el que pudiera yo llegar y hablar de esa manera tan natural, por así llamarlo, digo, ¿no? Y poder como entablar estas conversaciones, ¿no? Tan naturales como lo que tú nos comentas, ¿no? La forma en la que tú nos comentas. Em, y creo y yo sé que tú entiendes que la juventud es lo más importante de la iglesia y siempre lo ha sido. Y puedo ver cómo tú te dabas las oportunidades incluso de jugar con ellos, de platicar con ellos, de... Seguramente después de un partido ya te soltaban la sopa, ¿no? De lo que traían, ¿no? Como que eso los ayudaba a regularse un poco después del partido, decir, bueno, le voy a contar a mi presidente lo que me está pasando y lo que necesito de él, ¿no? A nivel emocional o a nivel espiritual. Fíjate que lo que dice la juventud, yo recuerdo que el hermano Bengoa, el presidente Bengoa, a pesar de ser un miembro relativamente nuevo, él entendía cuál era, no sé si él se platicaba que cuando él fue llamado por el Elder Scott, el apóstol, después de unos meses de estar como presidente de la estaca, él le dice a sus consejeros, bueno, pues me voy unos meses a Estados Unidos, ahí les dejo la estaca, les dejo la responsabilidad, decidan, pero yo me voy. Y se fue, 4 o 5 meses, no recuerdo, y se fue a meter a los almacenes de los obispos, a los consejos de estaca, de barrio, cómo funcionaban los quórumes, como todo, ¿no? Cuando regresa a Oaxaca, pues se da cuenta de lo importante que era, para empezar, lo importante del seminario. Siendo un hombre prominentemente económicamente hablando, para empezar se dio cuenta que los seminarios deben estar, tenerlo a todos los muchachos. En aquellos años los manuales de seminario tenían costo y muchos no los podían adquirir. Pues la primera que hizo él es comprar los manuales para todos los jóvenes de la estaca. Se los regaló porque él quería que todo el mundo participara del seminario. Empezó a hacer muchos cambios, hubo críticas de apóstata, de ir a hacer su iglesia, cosas de ese tipo. Pero él estaba haciendo las cosas de acuerdo más cercanas a lo que eran correctas, ¿no? Ya que muchas veces hacíamos cosas por tradición, por costumbre. Y él empezó a enseñar mucho del diezmo, muchas cosas. Yo recuerdo una experiencia, en una ocasión, dice, cuando yo era su obispo, después él era de mi barrio, llegué a ser su obispo. Él me decía, obispo, tienes que enseñar el diezmo. Y entonces un día yo decía, pues si yo les enseño. Pero un día me dijo, viene la hermana
Matilde, creo que se llama una viejita, y dijo, le he hablado del diezmo, yo también. Dice, pero no entiende ya su manera de ser, difícil comprender lo que es el diezmo. Entonces yo más o menos, dice el hermano Bengoa, le saqué la sopa de cuánto más o menos lo que ella recibía cada semana. Entonces, le dijo, hermana Matilde, ella vendía quesadillas, le dijo, ¿me puede usted regalar tantas quesadillas cada semana? La hermana se le quedó viendo y le dijo, sí, presidente. Y cada semana, bueno, la primera semana le llevó sus quesadillas, ¿no? Regaladas. Y él ya tenía un sobre con su nombre y con el equivalente del costo de su diezmo, y se lo puso en un sobre y le dijo, este es su diezmo, hermana, el domingo mañana vaya con el obispo y entrégueselo. Y en esa mañanera él le enseñó cómo pagar el diezmo a la hermana. Él dijo, ¿cómo está dispuesta a regalarme las quesadillas? ¿Con más razón está dispuesta a dárselo al Señor? Él era de esa manera, a pesar de ser un hombre rico, duro, aparentemente fuerte, bronco, era un hombre muy sensible, muy noble. Él pagó mi misión también. Él quería que todos los jóvenes fueran a la misión, y pagó la misión de muchísimos jóvenes, ¿no? Entonces yo aprendí ahí que había que ver cómo trabajar con los jóvenes. Cuando era consejero, hablando, pues estoy no saliéndome del tema de la juventud, cuando yo era consejero del presidente Ábalos, recuerdo que él un día me dijo, vale, tampoco me decía presidente, me decía, vale, oye, vale, ¿cómo ves? Los obispos no quieren trabajar con los muchachos para ir a la misión. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? Deben ir a la misión. Le digo, pues, ¿por qué no les dice que si no lo hacen? Pues si usted me da chance, yo puedo hablar con todos los jóvenes del estado, conozco a la mayoría. Y él me dijo, "No, lo harías, claro. Nada más que no se ofendan porque es su mayordomía, es su responsabilidad. Que me vean ahí entrevistando a los muchachos, se van a molestar". Digo, bueno, yo sé qué voy a hacer. La reunión de obispado les dijo, obispos, les doy oportunidad que me traigan uno o dos, no recuerdo cuánto les digo, carpetas para enviar jóvenes a la misión. Si no lo hacen, a partir de después de esto, aquí el presidente Cruz va a estar con sus jóvenes, entrevistándoles y viendo que vayan a la misión. Así que no quiero que se vayan a molestar si ustedes no hacen lo que deben hacer. Llegó a la siguiente reunión y no vino ninguna carpeta. Y les digo, bueno, él va a ir para sus barrios. Y todo ese tiempo que yo fui consejero me dediqué a hablar con todos los jóvenes que tenían desde los 16 años hasta los 25. Y enviamos una cantidad enorme de jóvenes a la misión, pero cantidad grande. Me tocó participar, yo creo, no quiero decir cifras, pero más de 350 jóvenes que fueran a la misión, ¿no? Son muchos. Éramos la estaca que más misioneros tenía durante el tiempo del presidente Ábalos durante el tiempo que yo fui presidente. Fue la misión que más misioneros tuvo en todo el país, ¿no? En el campo. Porque yo, en lo particular, pues me era fácil porque yo conocía a los chavos. Y si no los conocía, yo me acercaba a ellos, ¿no? Los hacía mis amigos. Entonces yo tenía amigos en todas las unidades de la estaca. Es una manera en que yo empecé a involucrarme. Eso significa que teníamos que llevarlos también a seminario, animarlos a que participaran del instituto. Entonces nuestros institutos y seminarios eran muy buenos. Más adelante puedo platicarles otras cosas de cómo se crea un seminario fuerte, cómo creamos un instituto universitario, cómo logramos hacerlo y cómo logramos tener mucho éxito con los jóvenes, ¿no? Y fíjate que lo interesante de lo que me cuentas es que el principio es la conexión, ¿no? La conexión que tienes con ellos, la relación que tienes con ellos, y que ellos puedan crecer su relación con Dios, ¿no? O sea, como que los acompañas a que vayan haciendo esa relación con Dios, pero con tu propia influencia. Y la manera en que podemos influenciar a nuestros jóvenes solo se puede hacer a través de la relación que tenemos con ellos, ¿sí? Entonces, es tan poderosa esta forma porque te acercas a ellos, puedes construir la amistad con ellos y puedes empezarlos a influenciar en cuanto a vamos a leer las escrituras, vamos a ir al seminario, vamos a hacer estas cosas y claramente empezás a ver los resultados en sus vidas, en sus decisiones
y que muchos de esos jóvenes, hoy por hoy, o sea, fueron líderes en la iglesia, han sido líderes en diferentes lugares, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, bueno, de esos jóvenes, varios han sido presidentes de estaca, han sido líderes importantes. Bueno, uno de ellos es hasta autoridad general, ¿no? Entonces yo creo que en ese tiempo fueron todos esos muchachos. Muchos han sido obispos. Te puedo recordar rápidamente, presidente de estaca, Ernesto Ruiz, José Ortiz Carlos, Jacobo López, Marco Junco y otros más, ¿no? Sergio Contreras, patriarca, etcétera, etcétera. Entonces y cuando, hay una cosa interesante, cuando yo regreso a Oaxaca en el 2013, hace 10 años, había 4 estacas. Para mí hubo una reunión de las 4 estacas de los líderes, obispos, presidentes de estacas, uno con el 70, y estaba yo y empecé a ver las presidencias de estacas, quiénes eran, las 4 presidencias de estaca, los obispados, y llegué a la conclusión de que el 85%, de 80-85% de los que componían los obispados y las presidencias de estaca eran jóvenes de aquel tiempo que tuvieron la oportunidad de trabajar con ellos para que fueran misioneros. Entonces yo me quedé, creo que lloré internamente ver la grandeza del Señor con esos muchachos y lo que eran ahora. Imagínense el 80-85% de que sostenían las 4 estacas, eran de esa época de jóvenes. Fue increíble, fue increíble. Sí, y es lo que hablábamos la sesión del capítulo pasado, que como uno no sabe cuántas personas toca, ¿no? Al servir a las personas, cómo va en generación y ese servicio y esa relación y ese amor va permeando en sus vidas y trasciende a otras personas, ¿no? Porque al final si ellos están sirviendo a otros igual, o sea, se vuelve, ¿no? Más servicio a otras personas y a otras comunidades. Ahora, algo que quiero aclarar es que no es un trabajo de una sola persona, todo es un trabajo Un de un grupo de grupo de personas, personas. un equipo, consejeros, sumo consejo, obispados, presidentes de hombres jóvenes, de mujeres jóvenes, maestros de seminario, de instituto, coordinadores de seminario, de instituto, etcétera, etcétera. Mucha gente de presidencia de Sociedad Socorro. Sí, Increíble el trabajo que todo el mundo sí, hacía, ¿no? Todos. sí, sí, Trabajo, el mérito es de todos, ¿no? No de una sola persona. y de padres y madres, ¿no? Que estuvieron dispuestos Desde también luego, a... principalmente, tal vez no ahora, pero cuando les platique cómo se hizo el instituto, es interesante también con el pago de los diezmos. Fíjense que era increíble. Yo recuerdo hablando de los padres, pero especialmente quiero glorificar de alguna manera a las mamás. Cuando yo conocía, como les dije, a toda la gente de toda la estaca, ¿no? Toda la estaca de todos los barrios. Entonces, cuando eran los ajustes de diezmos, a veces teníamos obispos nuevos que estaban conociendo apenas a toda la gente. Entonces, cuando llegaban los ajustes de diezmos, a veces los hermanos no tenían el hábito de participar de la entrevista de ajuste, entonces la calificación a veces la hacían los obispos. Cuando yo revisaba los ajustes de diezmos, había hermanas que aparecían como incompleto, pagadores de diezmos parciales. Entonces yo le decía a la hermana Méndez, ¿por qué la puso parcial, obispo? Porque paga muy poquito diezmo. Yo le decía, ¿usted sabe lo que hace la hermana Méndez? O Hernández o Pérez, la que sea, ¿no? Me decían, pues no. Bueno, ella lo que hace es ir a lavar ropa ajena y le pagan tanto más o menos al día. Y si se le está dando a la semana tanto, el diezmo es íntegro, no es parcial, obispo. Platíquele con la hermana qué hace, para que usted pueda darse cuenta cómo participa. Era increíble la cantidad de madres que pagaban su diezmo íntegro, en cantidad. Cuando nos puso la meta y el desafío de crear el instituto, teníamos que tener por lo menos 70 jóvenes estudiando
para tener un instituto de medio tiempo. Recuerdo también que desafiamos a los muchachos y la mayoría eran jóvenes de escasos recursos económicos, pero yo hablé con los padres y las madres estuvieron dispuestas a apoyar a sus hijos, trabajar un poco más, pero ayudarles para que fueran a estudiar. Y se inscribieron y logramos los 70 jóvenes estudiando. Después de un año vimos que teníamos mucho potencial y hablé a México y pregunté, ¿con cuántos tenemos un instituto completo? Me dijeron, si tienen 140 estudiando, mayores de 18 años, solteros, hacemos el instituto completo. Y los pusimos a estudiar, buscamos escuelas, cursos. Me acuerdo con el hermano Héctor Sánchez Monroy, que era el coordinador de seminarios, investigamos, hicimos un como libro de todas las opciones que había de estudio, de carreras técnicas, cursos, carreras de nivel medio, de oficios, de profesionales, y encontramos una variedad de carreras increíble. Oportunidades había, solamente había que haber presentado a los muchachos, y logramos que se pusieran a estudiar 140, más de 140 jóvenes, y nos autorizaron al instituto de tiempo completo. Fue increíble. Nos metimos hasta eso, a que estudiaran, ¿no? Pero los padres fueron labor de los padres, ¿no? Que estuvieron dispuestos a apoyar a sus hijos, ayudarles a que fueran a la escuela, y las mamás, yo recuerdo que muchas iban a planchar ropa ajena, a lavar, a limpiar casas, además de que pagaban su diezmo íntegro, se preocupaban por sus hijos, ¿no? Pero lo que tú decías, Cinti, es el hogar, era básico, era importante. Estaba yo pensando que, o sea, que fue increíble lo del instituto, pero que, pues yo creo que el cambio que hubo en la vida de esos jóvenes fue más permanente que simplemente tener un instituto, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que hayan tenido la oportunidad, muchos de ellos, de estudiar, que fue a lo mejor algo que ni siquiera estaban pensando, no necesariamente hubieran hecho sin ese empuje, este, fue algo que pudo cambiar sus vidas, ¿no? En muchas cosas, muchos aspectos. El estudio, junto con el trabajo en la iglesia, el crecer en la iglesia, o sea, es una combinación muy bonita y muy poderosa en la vida de una persona, ¿no? Muy transformativa. El estar aprendiendo el evangelio, el estar sirviendo semejantes, el ir a la misión, el estudiar, el prepararse, o sea, todo eso cambia vidas, o sea, porque es un conjunto de áreas en nuestra vida que nos ayuda a progresar, ¿sí? Entonces, qué bueno que tuvieron ese empuje y me siento conmovida, ¿no? Hoy por hoy, que esta historia, recuerda que nos la habías contado en algún otro momento, pero fíjate que no había visto, ¿no? La trascendencia, quizá, ¿no? Del trabajar con nuestros jóvenes, empujarlos, en animarlos, en motivarlos, en de alguna manera mostrarles las opciones que había, o sea, es que no tenían que estudiar a fuerza una carrera universitaria si eso no era lo que querían, pero podían estudiar un oficio, podían estudiar, ¿no? Prepararse de otras maneras y de alguna manera eso les ayudó a crecer como comunidad. Quiero platicarles de otra historia antes de entrar a eso. También hablábamos con la gente que tenía recursos o un poquito más, y la ley del sacrificio. Recuerdo una hermana, ella me dijo, yo quiero recibir bendiciones del Señor. Yo sabía que económicamente le estaba yendo bien. Y María aquí, María se llama. Y le dije, bueno, ¿cómo puede ayudar a su barrio? Y ella me dijo, he decidido comprar la Leona. Pues, recuerdan que la Leona costaba también. Digo, he decidido comprar la Leona para todos los miembros de mi barrio. Y ella la pagaba anualmente todo, la Leona para ellos. Pero me dijo, ¿qué más puedo hacer? Y le dije, puede pagar 10 misioneros. Fíjese lo que le dije. Y ella se quedó viendo y me dijo, sí, ¿cuánto? 500 pesos por cada uno de ellos. Eran 5,000 pesos de aquellos, ¿no? Aquellos tiempos. Y nunca falló con sus 10,000 pesos, 5,000 pesos mensuales, ¿no? Para pagar la parte de que les correspondía de los misioneros. Ella fue muy bendecida. Se volvió una persona de amplios recursos. Su negocio de inmobiliaria fue hacia arriba y siempre vivió bien, ¿no? Entonces, hubo otro obispo que
tenía poco tiempo de ser obispo, cuando le dan su casa, se iba a cambiar de estaca. Entonces él me viene y me dice, obispo, pues ¿sabe qué, presidente? ¿Sabe que me acaban de dar un crédito en una casa de Infonavit? Que estoy en si la acepto o no, porque tendría que irme del barrio. Yo soy un obispo y el Señor me ha bendecido mucho como obispo. Pues yo quiero su consejo. Y le dije, bueno, para empezar, tome la casa, porque es una bendición que el Señor le está dando por su obediencia. Pero ¿cómo va a tener mis bendiciones? ¿Quiere seguir teniendo sus bendiciones? No era un hombre rico, era un hombre también que iba casi al día y de pague una misionera, un misionero. Entonces, y una joven que estábamos preparando de ETLA, él pagó su misión y cada mes cumplía con su misión, la parte que le correspondía pagar aquí al estaca. Era tanta el deseo de la gente de progresar que tuvimos un programa en la estaca de pago de misioneros. Todo el mundo participaba con aportar al fondo misional. Nosotros le pusimos entre nosotros decíamos el programa del peso, ¿no? Decíamos, todo el mundo dé un peso para la obra misional, pero cuando iban a dar el peso decía, "Ah, ¿cómo va a dar un peso? Voy a ponerle 100". Otro decía, le voy a poner 50, 20, así. Cuando nos dábamos cuenta, era una buena cantidad. Más algunos que tenían recursos para que pagaban, que ya 10 misioneros, que uno, que tres. La cosa es que jamás quedamos de deber un peso de los misioneros. Íbamos adelantando los pagos. Cuando yo fui relevado, gracias a todo el trabajo de los obispos, gracias al trabajo de los padres, gracias a la convicción de ellos, no dejamos un solo peso de deuda misional. Toda la obra misional se pagó. Entonces así era la gente, así de obediente era, es que sacrificaban, daban, y yo ahora que los regresé, después de tantos años, los veo prósperos a esas mismas familias. Los hijos ahora son consejeros de una estaca, son obispos, viven bien, tienen sus pequeños negocios, han mejorado sus vidas, tanto en lo social, económico, sobre todo en lo espiritual. Y son las bendiciones de la obediencia, nada más. Podría detallar más cosas de cada persona, cómo fueron, pero creo que habrá tiempo de platicar de experiencias ya muy específicas, ¿no? Pero me Sí. decías cómo la división de estaca. Ujú. Bueno, la división de estaca fue un trabajo muy interesante. Yo algo que agradezco es que a mí me dieron la responsabilidad de trabajar las primeras divisiones de barrios. Cuando era consejero, el presidente me dijo, hay que dividir 2 barrios, creo. Ya es tiempo que dividamos los barrios. Entonces checamos y los barrios que teníamos posibilidad de hacer el barrio Escotel y el barrio 4 y el barrio 5 en ese tiempo. Entonces me dijo, aquí están los requisitos, me dijo el presidente, me dio una hoja, trabaja para que tengas cómo dividirlo. Me aventó la asignación. Es algo que yo le aprendí, o le admiré siempre a mi presidente, de que sabía cómo hacer que las demás hicieran las cosas, ¿no? No, no, él no se ponía tanto a hacerlas, sino sabía cómo delegar y hacer que la gente las hiciera. Y entonces él me dio la asignación. Yo recuerdo que yo no le encontraba ni pies ni cabeza a cómo hacerlo. Como al mes me dice, vale, ¿cómo va lo de la división de los barrios? Yo le dije, pues ahí va, ya pronto, pero no había avanzado casi nada. Un mes más o 2 meses más, no recuerdo, me volvió a hacer la pregunta, pero ahora me dijo, puedes hacerlo, lo hago yo. No, pues me dolió eso, ¿no? Me pegó miedo. Y entonces dije, bueno, pues empecé a hablar con México, a preguntar y todo, y ya me orientaron y ya preparamos las 2 divisiones. La mandamos, nos la rebotaron. Hay que corregir esto. Y la volvimos a hacer. Por segunda vez la mandamos y la aprobaron. Se dividió el barrio 4 y el barrio 5. Entonces, ahí, hasta ahí. Posteriormente yo fui llamado como presidente, pero yo me había dado cuenta que esos barrios se habían dividido porque tenían suficiente sacerdocio y pagadores de diezmos. Nos dedicamos a trabajar en eso. Fue interesante porque muchos piensan o algunos creen que la división de la estaca se hizo por gracia y obra
del Espíritu Santo nada más, ¿no? No, fue una tarea de mucho trabajo. Cuando nosotros queríamos dividir otros barrios, empezar una división de estaca, nos dimos cuenta que teníamos un déficit de más o menos de 80 élderes activos pagadores de diezmos. Era lo que teníamos, más o menos. A veces se ordenaban, pero ordenar 15, 20 élderes por año era un reto. Ordenar más de 80 era un reto enorme, gigantesco. Entonces, recuerdo que en el 87, más o menos 1987, nos pusimos a trabajar y seleccionamos y nos dimos cuenta que había más de, no sé, 300 o no sé cuántos más hermanos en edad de élderes. Sí, entonces hablamos con cada barrio, pusimos asignaciones de en cuántos íbamos a ordenar por barrio, los que necesitaban. Todos respondieron muy bien, trabajaron muy fuerte los obispos, sacamos las listas, no había computadoras, todo era manual. Hicimos algunas reuniones de oración, de ayuno, para decidir a quiénes íbamos a visitar. Y los obispos lo hacían con sus consejeros o con algunos maestros orientadores de ese tiempo, pero yo tenía que hablar con ellos. Y la presidencia decidimos también visitarlos. Recuerdo que entrevistamos tal vez más de 200 hermanos para desafiarlos a ser ordenados. Finalmente, para no ser tan larga la historia, pero eso significaba irse desde las 6 de la mañana y regresar 10 de la noche a la casa, ¿no? Visitando en sus hogares a los hermanos inactivos que podían ser élderes. Yo había tenido una experiencia con el elder Gene R. Cook de cómo visitar hermanos, cómo desafiarlos en sus casas para que fueran en 3 meses ordenados élderes. Siguiendo el modelo que él nos había enseñado, empezamos a visitar a los hermanos en sus casas por varios meses. Ordenamos 87 élderes para poder hacer la división de la estaca. Claro que hubo muchas partes importantes, entre ellos el secretario, el hermano Alfredo González, era un super secretario. Él se preocupaba porque todos los barrios tuvieran sus informes a tiempo, porque no quedábamos debiendo nada de información. Él elaboraba los cheques, él revisaba las finanzas. Yo lo único que hacía era la última revisión, firmábamos, pagábamos, hacíamos todo lo que teníamos que hacer, pero el hermano González fue determinante para hacer la división. Trabajó muy fuerte con los secretarios de los barrios en la cuestión de registros, actualizarlos, actualizar ordenanzas de élderes anteriores que no existían, que no se encontraban en los registros. Fue una labor titánica lo que se hizo, muy fuerte, pero todo el mundo hizo lo que le correspondía. Finalmente logramos tener lo que necesitábamos y mandamos la propuesta en la división de estaca. Yo recuerdo que el barrio 6 se fue como barrio 6 para ponerle el nombre Antequera. Fue interesante porque el barrio Antequera iba a salir, pues necesitábamos algunos élderes para estar fuertes. Y Rayagul, como la mandamos como una rama, porque no sentíamos que iba a cumplir con la cantidad de élderes mapis que se necesitaban. Lo interesante es que cuando vino el elder Wells, que hizo la división de la estaca en 1988, yo le dije, bueno, elder, pues la división se fue de esta manera y él lo ha aprobado, pero han pasado cosas maravillosas. Por ejemplo, el barrio, tenemos una población que se llama Etla, que tiene más o menos unos 35 hermanos, entre ellos son 6, 7 élderes, pero está a 14, 15 kilómetros de la ciudad y les cuesta dinero y tiempo y trabajo llegar hasta la Oaxaca. ¿Y qué pretende? Me dijo, pues que creamos una rama. Y me dijo, yo traigo todas las llaves del apostolado, así que yo la apruebo y que nazca la rama de Etla. En este momento nació la rama de Etla. Y yo le dije, bueno, pero también tengo otra cosa. ¿Qué cosa? A ver con qué me va a salir, presidente. Digo, la rama Yagul se fue como rama con 17 o 16 élderes.
pero actualmente tenemos 22 activos, fieles, en esos meses que tardó la división. Tanto la aprobación con la división se logró. Fue interesante porque él dijo, lo apruebo como barrio. Y yo no pensé que me fueran a decir que lo aprobaban y no tenía un obispo. Y ahora aquí llamamos de obispo. Y nos fuimos a un salón, la presidencia, y a orar. Entonces sentimos que el esposo de Fili, que ustedes recuerdan, si recuerdan, Fili Hernández, Fili Cruz Hernández, su esposo Julio Martínez Toy, le dijimos, y entonces yo lo fui a entrevistar, ¿no? Me dijo el Elder West, ¿tiene usted un candidato? Le dije, sí, pues llámelo, pero pues apenas lo había pensado, ¿no? Fui a la oficina, lo llamé, lo entrevisté y le expliqué de qué se trataba. Y me dijo él, es que teníamos planes de irnos a Villahermosa en 2, 3 semanas o algo así, un mes. Y vamos de Villahermosa, ya dejamos Oaxaca, porque aquí no tengo un buen trabajo. Le dije, bueno, el Señor te está llamando. El Elder me pidió que yo te dijera que para qué era y todo, pero te dejo que ores con Philly. Ahí los dejo en la oficina y cuando termine me avisan qué han decidido, ¿no? Entonces ellos oraron, se abrazaron, se amaron, lloraron, de todo. Y cuando salieron dijeron, nos quedamos. Entonces Julio fue el obispo de Yagul y fue muy interesante porque es el mismo obispo que les platiqué hace rato, de que cuando le dieron casa en el Rosario se fue, pero quedó pagando una misionera. Y el Señor le bendijo con trabajo, en abundancia. Cuando fue apartado, pues fue una de las bendiciones que se le dio, de que el Señor lo haría prosperar, ¿no? Entonces pasaron cosas increíbles y fue que la manera en que se dividieron, nacieron 3 nuevos barrios o 4 nuevos barrios, nacieron 2 ramas nuevas y al final de todo eran 17 unidades. La estaca Oaxaca, México, que ahora le conocen como Amapolas, quedó con 10 unidades, no, con 7 unidades. Y nosotros, la Monte Albán, nos fuimos con 10 unidades, 6 barrios y 4 ramas. Y es la manera en que se hizo la estaca. Pero hubo un trabajo muy fuerte de los obispos, un trabajo muy fuerte de los secretarios, de la presidencia, de todos participamos. Había un gran entusiasmo por lograr esa división. Y era interesante porque en ese tiempo se requerían 2,000 miembros inscritos de membresía en cada estaca. Debería haber 4,000 miembros. Y nos dijo nos dijeron de lado salado que si no lo hacíamos en esos meses, el estándar que iban a poner era que necesitábamos 5,000 miembros para hacer 2 estacas de 2,500. Pues con más ganas le apuramos, ¿no? Porque bautizar 500 en cada lado iba a ser más complicado. Además del trabajo que se hizo de reactivación, de ordenación, también se atendió muy fuerte la obra misional. Y hubo bautismo también que hicieron incrementar la membresía y varones para ser ordenados. En ese tiempo se ordenaban a los élderes nuevos a los 3 meses de ser bautizados o de ser reactivados. Fue increíble porque muchos de esos que se reactivaron llegaron a ser consejeros de los obispos, consejeros en los coros de élderes, en el grupo de sumos sacerdotes, fueron presidentes de escuela dominical, la mayoría fueron líderes, ¿no? Se les llamó algún llamamiento a su desarrollo. Esa es la manera en que se hizo la estaca, ¿no? Gracias. Gracias, me encanta la historia porque podemos ver claramente la mano de Dios en todo este proceso, pero al mismo tiempo el trabajo, ¿no? Que llevaba a la disposición de los obispos, del secretario, de los demás líderes de los barrios, las estacas, de la estaca, trabajando duramente, ¿no? Porque esto es, como bien dices, no es un trabajo de una persona, es un trabajo de muchas personas, siéndolo con un fin en mente, con un objetivo, todos juntos trabajando, ¿no? Fue muy interesante hablando del hermano González, secretario. Teníamos un límite para entregar los reportes a cada mes, los reportes de financieros y todo. Y a veces había barrios que se atrasaban. Pues el hermano González se iba con ellos a sus unidades y trabajaba. Yo recuerdo nada más que me decía, me llegaba a mi oficina y me decía del trabajo,
decía, presidente, fírmele aquí, esto es para esto, los cheques, y este es para mis pasajes. Y yo me quedaba bien, ¿para sus pasajes? ¿Para dónde? Pues es que apenas me entregaron los reportes y el mañana a las 10 de la mañana se cierra la fecha para entregar. No queremos tener manchas de ser retardados o no calificar para que nos construyan capillas, para tener algunos beneficios que hacía tener todo en orden. Y si tomaba su ADO en la noche, pedía permiso en el trabajo, que realmente era domingo cuando se iba, y a las 7 de la mañana estaba en Churubusco, que ese tiempo no existía Tecamachalco, estaban a un lado de la estaca Churubusco de la Ciudad de México, y ahí estaba a las 7 de la mañana cuando empezaban a llegar los empleados, era el primero que llegaba al departamento de financiero, entregaba todos los reportes y calificábamos como cumplidores, ¿no? A ese grado era el hermano González, así de eficiente era, ¿no? Yo siempre he dicho que gran parte del éxito de la división de la estaca se debió a su trabajo de él, gran parte, no sé si un 30, un 40%, pero fue gracias al trabajo que él hizo, ¿no? Lo que me maravilla es el sacrificio de la gente, la voluntad de querer hacer las cosas, la humildad de su obediencia y, y el esfuerzo, ¿no? De todos y la mano del Señor en todo eso. Miren, hijos, para que ustedes puedan entender cómo era nuestra estaca, era gente de mucha fe y obediencia. Pero ustedes iban al estacionamiento de Amapolas, con toda la estaca y no teníamos ni 10 autos, yo creo. La gente era sencilla, la gente, pero muy obediente, de mucha fe. Todas se lograron gracias a eso, a la fe, al sacrificio, a la obediencia de la gente y de los que eran líderes en locales en sus barrios, ¿no? Sí, y yo siempre le digo a Lili que he logrado aprender que la obediencia tiene que ser a Dios, ¿no? Yeah. A obediencia a Dios. Y puedo ver cómo todas estas personas hacían lo mejor que podían para obedecer a Dios, para pagar sus diezmos, o sea, cumplir los mandamientos, ¿no? Que es obedecer a Dios y tener la fe de que ese proceso iba a traer frutos en sus vidas, ¿no? Y en la vida de la gente en su estaca. Qué bonita experiencia, papá, que hayas podido estar ahí, ser testigo, ¿no? Y de alguna manera líder de todas estas personas para poder llevar a cabo esa obra tan importante como extender las bendiciones del evangelio a más familias, a más personas en la ciudad de Oaxaca. Tuve lecciones muy importantes. Cuando se creó la estaca, con el presidente Bengoa, el que vino a organizarla fue el del Scott. Fue muy interesante porque pues, yo era soltero en ese tiempo y era yo el consentido tal vez de Bengoa y me tuvo ahí nosotros decíamos de IBM, ¿no? Era el que iba por los recados, hacia la gente. Bueno, llegó un hermano que tenía tiempo de estar inactivo. Él tenía el cabello casi hasta los hombros, usaba chamarra de cuero. Era un hombre que los nudillos en las manos tenían callos porque era un golpeador de deportes de extremos, de artes marciales y esas cosas. Hombre fuerte, rudo, pero su esposa era muy activa, ya era la presidenta de la Ciudad de Socorro. Entonces ese día que estaban con las entrevistas a los líderes, el del Scott con el Maro Bengoa, recuerdo que él llegó a dejar a su esposa y la acompañó hasta la cocina y luego regresó para tomar su moto, era medio pandillero, ¿no? Y entonces cuando lo vieron pasar, le dice Maro Bengoa, háblale, que el Elder Scott del apóstol quiere hablar con él. Pues yo fui y le dije, oye, fulano, no voy a decir su nombre, ¿no? Le digo, quieren hablar contigo. Estás loco, me dijo, ¿no? Deja de molestarme. De veras, quieren hablar contigo el apóstol y el presidente del distrito. No antes fastidiando. Y se asoman y dicen, hermano, puede venir. Pues ya lo creyó, ¿no? Ya así con todos sus greños y todos sus lentes oscuros y todo. Entró a la oficina y salió y ya ni se despidió. Al rato, después de un rato de estar ahí con ellos, y se fue. Eso fue sábado. El domingo, pues ustedes pueden imaginar la expectativa, quién iba a ser el presidente de estaca, quiénes iban a ser los obispos, todos estaban así, pero antes de que empezara 10, 15, 20 minutos antes, no sé, que empezara la reunión,
Vemos al hermano que llegó, al que le estoy hablando, con el cabello corto, con su esposa de la mano, camisa blanca, corbata. Y como nosotros los chavos nos llevábamos pesado con él, empezamos a decirle hipócrita, fariseo, mentiroso, de cosas así, ¿no? Y él no nos veía y no nos decía nada, ¿no? Cuando la sorpresa es cuando dicen, proponemos al hermano fulano de tal para ser el obispo del barrio, número tanto, nosotros, ¿qué? Lo llevaron de obispo. Fue increíble. Yo recuerdo una de las experiencias más fuertes que yo he conocido en cuanto a un llamamiento, como un apóstol inspirado del Señor recibió revelación y fue un superobispo. Y él fue consejero después de la estaca y después fue obispo como por 20 años, fiel hasta la fecha, ¿no? Entonces es una historia de cómo el Señor conoce los corazones de la gente y puede cambiarlos en el momento que Él decida hacerlo, cuando la gente está dispuesta a hacer el cambio. Cambió la vida de este hombre en horas, lo cambió. Ah, O en una entrevista tal vez. Sí, Imagino que la vida de generaciones, ¿no? Porque sí, la, me imagino la que sí. familia y todas las personas alrededor, ¿no? Que fueron tocadas por él. Y él trabajó mucho con los jóvenes, mucho joven que vio la misión, que activó, que los mantuvo a su estilo, porque era medio rudo, pero a su estilo, ¿no? Pues Pero el era Señor fiel, trabaja con lo que fiel. tiene. Eso he aprendido, que Él no hace desprecio de las personas que pensaríamos que a lo mejor no. ¿Qué fue lo más difícil de ser presidente de Estaca y qué fue lo que más disfrutaste? Yo creo que lo más difícil al principio fue la cuestión tal vez económica, de recursos, tal vez de la gente. Pero con el tiempo me di cuenta que no era lo más difícil. La gente cuando se convertía al pago de los diezmos, cuando incrementaba su fe, su obediencia, su vida se transformaba. No se volvían ricos, pero se volvían autosuficientes de acuerdo a su situación, de acuerdo a su medio, de acuerdo a sus condiciones. La gente empezó a ir al templo. Yo creo que fue uno de los desafíos más fuertes, llevar al templo. Al principio también, los autobuses, íbamos, no podíamos ir tan seguido, pero cada que íbamos, cada 3 meses por lo menos, nos íbamos lunes por la tarde, empezamos a trabajar martes y terminamos a sábado a mediodía. Pero es interesante, los hermanos se fueron convirtiendo tanto. En ese tiempo el templo de la Ciudad de México tenía guardería. Nos llevábamos a todos los chamacos y ahí los dejábamos. Bueno, los que no podían dejar a sus hijos en casa, los que podíamos los dejábamos, ¿no? Y se trabajaba desde 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin salir del templo. Trabajaba el comedor del templo, ahí se desayunaba, ahí se comía. Al grado que cuando el presidente Erasmo Flores era presidente del templo, hubo un año, no recuerdo qué año, me habló un día y me dijo, presidente, la estaca de Oaxaca es la que tiene mejores números en cuanto a ordenanzas, es la que ha hecho más ordenanzas de todo el país, es la que ha hecho más trabajo. Por lo tanto, me gustaría agradecerles personalmente a todos los hermanos, si usted tiene a bien reunirlos a toda la estaca. A mí me aprueban el viaje solamente el transporte. Si usted me da hospedaje y alimentación en su casa, yo lo haría con mucho gusto. Ya se imaginan a mí el aprieto que me ponen para arreglarle una recámara, darle un lugar cómodo para él. Que esta noche se quedó en la casa, habló con la gente por la tarde, agradeció a los hermanos por su trabajo de tanto esfuerzo, dedicación. Y se quedó en la casa, aquí cenó, aquí desayunó, lo llevamos al aeropuerto de regreso a la Ciudad de México. Pero yo empecé a ver esa fe tan grande que la gente empezó a desarrollar, ¿no? Y era por la obediencia y su fe nada más. Yo creo que lo más difícil, como dije al principio, parecía difícil, pero después las cosas iban dando por las bendiciones del Señor.
Tal vez lo más difícil para mí más que para Estaca, yo quería más tiempo para dedicarme más. Yo creo que lo que voy a decir se va a oír un poquito vanidoso, soberbio, pero no lo digo con ese espíritu. Yo conocía por lo menos el 80-90% de las casas de todas las familias de Estaca. Había ido una o dos veces a visitar a cada persona. Sabía dónde vivía, qué hacían. Y creo que eso es lo que recuerdo cuando una vez Emilio Chávez era mi consejero y Miguel Sánchez, que era mi secretario, una ocasión en una reunión, ellos dicen que platicaron con los hermanos antes que empezara la reunión y le dijeron, el presidente nos pidió, bueno, en la reunión pasada nos pidieron la presidencia, que los hermanos así y así, pero no tenemos jóvenes para la misión ya, no tenemos para el templo. Entonces Emilio y Miguel les dijeron, ay hermanos, mejor ni le digan eso al presidente Cruz, porque él conoce y les va a sacar de memoria nombres, lugares, dónde están y quiénes son. Mejor no le digan nada, porque les va a decir que no es cierto, ¿no? Y así fue. Conocí a la mayoría de hermanos. Yo creo que fue una época donde muchísima gente fue a investirse al Templo de la Ciudad de México. Mucha gente fue a la misión, mucha gente se graduó de seminarios, mucha gente empezó a estudiar, mucha gente empezó a pagar sus diezmos, mucha gente mejoró su economía, su fe. Hasta la fecha, yo voy a los barrios, a cualquier barrio de las 5 estacas, encuentro gente de aquellos años y todavía tenemos mucho cariño de ambos lados, ¿no? Es increíble, hijos. Yo puedo decir que las mayores bendiciones para mí, es haber sido un medio, junto con mis consejeros, de ayudar a las personas, convertirme, fortalecerme, aprender de la gente, porque más que la gente aprendió de mí, yo creo que yo aprendí de la gente, ¿no? De los muchachos, de los niños. Yo recuerdo otra experiencia que con la hermana Moreno, yo no he conocido una presidenta del Centro Socorro como ella, hermana Soledad Moreno yo digo Torres de Moreno, era increíble como se socorro ella como presidencia. Pero en Tenango yo recuerdo, cuando hablamos de administración, algunos creen que la administración es nueva, y yo les platicaba en el barrio que hablamos de la administración. La hermana se interesó por la gente de Tenango, ella vio que no tenían un baño, la gente no tenía dónde ir a hacer sus necesidades, vio que tomaba agua no muy saludable y se dio cuenta que había necesidades fuertes. Un día me dijo, quiero que nos acompañe a visitar a todos los hermanos de Tenango. Y yo le dije, ¿de veras? Yo todavía le dije, ¿se acuerdan del hermano Cruz? Santos Cruz. Sí, él vive como a 10 kilómetros de la capilla. Nos van a ir a visitar. Claro, vamos a ir a todos lados. Dije, la bronca que me metió, ¿no? En lo que voy a caminar. Pero no me podía rajar. Entonces me fui con las tres de ellas y sus hijos, ellos, los niños, Esteban y los demás, como día de campo lo tomaron de paseo. Vamos al pueblo, ahí encontramos una cantidad de miembros y empezamos a caminar y hasta el trayecto del camino. Encontramos una familia miembro inactiva o activa, subíamos una montaña, la bajábamos, atravesábamos un río, seguíamos y encontrábamos otra casita, y así fuimos. Encontramos un niño que no caminaba por cuestiones de rehabilitación, no porque no pudiera caminar, estaba rehabilitación, atención. Y yo en esa ocasión me sentí tan miserable, hubiera querido tener recursos, hubiera querido tener un poder grande para ayudarles. Lo único que pude sentir es que tenía el sacerdocio y fui dando bendiciones a la gente. Y finalmente llegamos hasta la última casita del hermano Santos Cruz. Cuando llegamos, la única que estaba era la hermana, ya una anciana de más de 80 años, en el sol, tomando el sol, temblando, estaba muy enferma. Y le preguntamos dónde estaba su esposo. Él se había ido al campo con sus animalitos y a ver su siembra. Y le preguntamos qué le pasaba y nos dijo que estaba muy mal, se sentía muy mal.
pero dijo, pero ya me siento mejor desde que los vi. Entonces ella nos platicó, hace rato yo estaba orando, he estado orando mucho, le decía a mi padre, padre, si ya es tiempo que me vaya contigo, llévame, quiero morir en paz. Y si todavía crees que debo estar aquí, envía a alguien que me bendiga para que yo me sane. Era tanta su fe, fue increíble esa experiencia. Yo tomé mis manos, se las puse sobre su cabeza y le bendije el poder del sacerdocio. Sentí que debía decir que iba a ser sanada literalmente, no como una promesa que podía hacer con la autoridad que yo sentí. Le dije, te bendigo y te digo que queda sana, tu cuerpo va a ser recuperado, su salud, va a ser recuperado sus fuerzas, va a ser recuperado todo tu ser. Y bueno, terminamos la oración. Las hermanas trataron de ayudarle en las cosas de la casa. A los 15, 20 minutos la hermana se levantó, donde estaba sentadita, se puso a hacer tortillas, calentar el atole y nos dio algo de comer, como si no tuviera nada, ¿no? Fue increíble. Después de ahí había 4 hermanas viejitas que querían ir al templo, pero estaban ya muy ancianas. No había manera, sus familiares no podían llevarlas. Y recuerdo que la hermana Moreno se comprometió a llevarlas al templo. Fue con su camioneta al pueblo, las subió, las llevó a su casa, las bañó, las cambió, no sé cómo le hizo, se las llevó en autobús a la Ciudad de México, no sé todavía cómo le hizo llegando al autobús, y la llevó al templo, estuvo con ella unos días, la regresó, las volvió a bañar, las volvió a arreglar, la regresó a su casa, y eso lo hacía cada 3 meses, cada no sé cuándo lo hacía, no lo hizo una sola vez. Y yo les decía a los hermanos, ustedes me dicen que la administración no existía. ¿Cómo se llama eso entonces? Lo que hacía la hermana Moreno, ministraba por los de ellos. Y luego ahí salió que les prometimos a los hermanos que todos, si trabajaban y hacían su fosa séptica, ellos hacían la excavación y la estaca les íbamos a poner, a comprar la taza de baño, el tubo de respirar y la cal y lo que necesitaba para que tuvieran su letrina. Y se construyeron letrinas la mayor cantidad de casas, ¿no? Luego conseguimos pastillas para clorar el agua y les enseñamos cómo clorar el agua y desinfectarla. También lo hicieron. Y otra cosa, muchos no venían a la iglesia por la distancia, que eran gente grande. Entonces estábamos pensando cómo le hacemos con estos hermanos, no pueden llegar al pueblo, son casi algunos 8, 10, 9 kilómetros. Para caminarlos es difícil. Entonces había una familia que se apellida Gómez, que vivían como un poquito más de la mitad de estos hermanos, como a 4 kilómetros a la redonda de esta casa. Entonces yo sentí que deberían reunirse ahí. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Nunca le dije nada a la presencia diaria, nunca le dije a nadie, solamente lo decidimos nosotros. Y los que estaban cerca del pueblo iban a la capilla y todos los lejanos iban a la casa de los hermanos Gómez. Ahí vivía un consejero de la rama y ahí asistían cada, por lo menos 5 domingos. El sexto iban a la capilla todos, los que podían. Incrementamos la asistencia, tal vez unas 30 personas más, y fue increíble cómo ellos pudieron participar de los servicios, de los sacramentos, teniendo esa, y del templo algunos, ¿no? Pero sentimos la inspiración de que ellos se reunieran ahí, más cerca de donde estaban sus casas. Y ahí hay otra experiencia que ya no voy a platicar hasta ahora, de un joven que era chivero, cómo se fue a la misión. Muchas gracias, papá, por contarnos todas Y esas también al niño historias. que les dije que estaba enfermito, hermana Moreno iba por él, lo llevaba al DIF, a Oaxaca, creo que se rehabilitó el niño. Entonces, cuando a mí les digo administración, eso era administrar, cambiar la vida en todos los sentidos de la gente, amarlo, servirle. Y Y nos quejamos porque no podemos encontrar una hora para ir a hacer una visita. Después les platico de Chojolo que caminaban 6 horas bajo la lluvia y ríos. sí, no, hay tantas historias y precisamente hablaba ayer con unos amigos de cómo hay zonas en el país donde la gente ha mostrado
Digo, en todos lados del país, pero en específico algunos lugares donde la gente ha mostrado muchísima fe, muchísima humildad, muchísimo deseo, disposición de hacer las cosas. Y tú nos has hoy compartido, pues, esto, ¿no? O sea, cómo las personas han estado dispuestas, cómo las personas han estado deseosas de aprender, de crecer, cómo hay líderes inspirados, tanto en hombres como en mujeres, como la hermana Moreno. Para mí siempre ha sido una mujer que yo tengo recuerdos muy bonitos de ella, o sea, siempre he tenido recuerdos de ella muy altos y tengo esa visión de haber entendido que ella siempre fue una gran líder, ¿no? Y lo demostraba con su ejemplo de amor y servicio hacia la gente. Sí, antes de terminar, como último quiero decirles, yo entendí lo de vivir para trabajar con mi gente que me había dicho mi proyecto de misión. Cuando nos fuimos a Tuxtla, comprendí dónde tenía yo que trabajar, por qué tenía yo que estar en esos lugares, por qué tenía que ayudar a esos hermanos nuestros, gente sencilla, gente humilde, pero eso se los platicaré después. Okay. Entonces, pues nosotros nos vamos a Tuxtla, cuando ¿qué año, papá? 93. 93 nos vamos a Tuxtla. Y tú regresaste a Oaxaca, a vivir a Oaxaca hasta el 2013. Pues pasaron alrededor de ¿cuántos años? ¿15? 20. 20 años. Y nada más voy a cerrar con una de mis experiencias favoritas contigo, cuando era niña. Y básicamente recuerdo perfecto que el baño, nosotros vivíamos en el baño, o sea, vivíamos en la parte de arriba ya, pero el baño que estaba en funciones era el de abajo. Entonces, tenemos que pasar como todo el camino para ir al baño y luego regresar. Yo me acuerdo que aprendía todas las luces, ¿no? De ida y luego de regreso cuando me daba ganas de ir al baño en la noche. Era muy interesante en esos años. Y me acuerdo perfecto que a mí me daba miedo la oscuridad. Era uno de las cosas que me daban miedo en esa época. No sé si tendría yo unos 6, 7 años, o sea, estaba chiquita. Cuando tú me decías que por qué lloraba y por qué me daba miedo la oscuridad, yo te dije, es que me da miedo porque está oscuro, porque siento que no puedo caminar, porque siento que estoy sola, no siento nada, ¿no? Y entonces tú me dijiste, me abrazaste y me viste a los ojos y me dijiste, hija, tú nunca estás sola, siempre está tu Padre Celestial contigo. Y siempre puedes contar con tu Padre Celestial y siempre puedes orar a tu Padre Celestial y siempre puedes estar con Él y Él siempre va a estar contigo. Tú nunca estás sola. Yo entonces me acuerdo que ese es uno de los recuerdos más grandes que tengo de mi infancia. No tenía yo más de 7 años. O sea, y recuerdo perfecto que eso fue algo que se me quedó grabado para siempre. El hecho de saber que tenía un Padre Celestial que nunca me dejaba sola y que siempre me ayudaba y que siempre iba a estar conmigo, ¿no? A pesar de todo. Y gracias, Padre, por ser ese tipo de padre que no nada más tomaba el tiempo para llegar y sentarse y como imaginar como que no tenía hijos, sino llegar y a pesar de que estabas cansado con tantas cosas que estabas haciendo, darte el tiempo de hablar con nosotros, de compartir tus experiencias con nosotros, de contarnos sus historias, de darnos tu testimonio y de darnos enseñanzas, así tan pequeñas o tan grandes como lo queramos ver, pero saber que tienes un Padre Celestial que siempre está contigo a esa edad y tener ese testimonio realmente ha impactado mi vida siempre. Gracias, Lili. Ay, tantísimas experiencias, tantas. Pero yo creo que lo que más recuerdo de esa temporada es que yo era muy feliz de tener a mis papás y a mis hermanos y me sentía yo como que podía yo hacer, que podía hacer muchas cosas, o sea, que algo que siempre me dejó muy tranquila creciendo es que siempre supe que mis padres me aman, ¿no? Que siempre supe que tú me querías, que siempre supe que cuánto amor tenía yo en mi vida, que siempre me sentí amada. Y fue algo que nunca tuve una duda de eso, nunca. Porque te levantabas en la noche, me cerrabas la ventana, me tapabas a medianoche, venías y siempre me preguntabas cómo estabas, si me dolía algo, me dabas una bendición, o sea,
son todas esas cosas las que nunca me han hecho dudar del amor que tenía yo en mi vida, pero también que el amor de mi Padre Celestial, ¿no? Entonces, no creo que pudiera pedir algo mejor en mi vida, ¿no? Tener un mejor padre el que tengo. No, solamente que las amo. Me siento muy orgulloso de usted. Son mi tesoro. Las adoro. Y nosotros a ti, papi. Y sigan como van, sin abandonar nunca al Señor. Confíen siempre en Él. Vendrán doctrinas políticas, podrán venir conflictos, pero hay una cosa que es cierta y eterna. Dios vive. Jesús es nuestro Salvador. Él es el Cristo. Yo doy testimonio de ello, de que nos ama, es nuestro Redentor. Nunca lo olviden. Así vengan las filosofías y lo que diga la gente en Internet, todas las cosas aberrantes que puedan haber, todas las cosas que están pasando en este tiempo. Dios vive y Jesús es su Hijo y es nuestro Salvador. Gracias, Padre, por tu testimonio, por tu fe, por tu amor, por todo lo que nos has dado y nos sigues dando, ¿no? A lo largo de estos años y de la vida. Y gracias a compartir, a dar tu experiencia y a dejarnos este legado de fe y resiliencia que tanto necesitamos en este tiempo, sí, en el mundo. Gracias, Padre. Gracias. Estamos viendo todos. Bye. Gracias. Besos. Bye, bye.